Listo. Bueno, vamos a iniciar con la introducción al proyecto IBLX en la materia de blindaje táctico 100% eléctrico, un vehículo que vamos a ir desarrollando en el transcurso del año con distintos ingenieros. Y bueno, le doy la bienvenida el día de hoy al ingeniero David Alonso Lorenzo. Él es de Galicia, de España. Él tiene gran experiencia, se va a ir presentando, pero tiene experiencia específicamente en el tema de desarrollo de vehículos blindados y en la parte de la electromovilidad, el desarrollo y diseño de vehículos eléctricos. El día de hoy vamos a comenzar con una introducción al proyecto. Tenemos varias etapas. En base a todo lo que escuchen hoy, puedan observar. Les encargo que las preguntas las vamos a dejar para futuras sesiones. El día de hoy es 2 horas, de 12 a 2 de la tarde, para que el ingeniero nos pueda transmitir el plan de trabajo. Trae una presentación bastante completa y ya las dudas las vamos a ir aclarando en las distintas materias. El ingeniero David va a ser el titular del proyecto, ya saben cómo trabajamos los proyectos. El ingeniero va a estar arriba de la pirámide, abajo vamos a trabajar con los distintos maestros en diseño, mecánica, electrónica, programación, alto voltaje. Los va a estar supervisando el ingeniero y vamos a elegir a líderes por área para que entre ustedes, mazaritos, los ingenieros de España, sus maestros, podamos sacar adelante este proyecto, que sinceramente es un proyecto único aquí en México. Ahorita que nos platique David sobre su experiencia, pero son pocas las empresas a nivel global que lo están desarrollando. David trabajó en una empresa ahí en Santiago Compostela, que ya están desarrollando este tipo de vehículos. Entonces estamos en las mejores manos, con los mejores mentores, y pongan mucha atención para que se puedan incorporar lo antes posible, compañeros, en un área y sacar esto adelante, ¿va? David, tienes el micrófono ya encendido. Bienvenido. Gracias, Antonio, y buenas tardes desde España o buenos días para vosotros. Y un placer poder colaborar con Masar en este proyecto que, como bien dice Antonio, la verdad es que no hay muchos proyectos en los cuales podamos hacer diseño de vehículo y más diseño de vehículo eléctrico y encima en el ámbito militar, con lo cual es un doble reto el conseguir al final llevar a cabo este proyecto. Por lo cual, nada, por mi parte, un placer estar con vosotros aquí. Como decía Antonio, yo llevo muchos años trabajando, imagino que como vosotros o como los profesores que estarán inmersos en el proyecto, en el mundo del automóvil, diseñando inicialmente vehículos de combustión y en los últimos 5 años pues desarrollando vehículos eléctricos de diferentes categorías, tanto vehículos pesados como turismos, como al final motocicletas. Y la verdad es que este proyecto aúna un poquito toda la experiencia que he ido cogiendo durante estos años, que intentaré pues plasmarla en lo que hagamos y también en las jornadas formativas, intentar pues transmitiros todo el conocimiento que puedo tener para que vosotros también lo tengáis y podáis desarrollar esto lo mejor posible. No sé, Antonio, cómo quieres empezar, pues para poder presentar el proyecto. Si quieres tú comentar algo, presento yo. Ahí lo que No, tú veas conveniente. te dejo las 2 horas para ti solito, David. Digo, cualquier cosa que voy a estar. Ya estoy presentando, chicos, nada más confírmenme con el dedito que ya se vea la presentación y adelante. Vale, perfecto. Pues esa es una pequeña presentación que hemos desarrollado para tener un punto de partida, un kick-off de proyecto. Imagino que estéis acostumbrados también a ese tipo de denominaciones. Es decir, cuando yo quiero arrancar un proyecto, es importante tener una primera reunión en la cual marquemos, si no todos los puntos importantes, sí que las claves necesarias para poder empezar a trabajar todos con un mismo camino y un mismo sentido. Y en ese sentido, pues vamos a darle cabida a esta presentación en la cual vamos a analizar algunas cosas interesantes. Entonces, nada, vete pasando tú, Antonio, me dejas en el control y paso yo, lo que tú prefieras. Tanto me da. Veme diciendo y yo le voy avanzando y le doy siguiente. Tú nada más Venga, dame la pauta. pues nada, adelante entonces. Lo que vamos a ver en este pequeño kickoff es una presentación general de este proyecto y luego vamos a hablar acerca de la posible organización con una serie de creación de equipos, de tareas y de ciertos procesos que debemos seguir para iniciar este proyecto en donde tenemos bastante trabajo que realizar. Ahora la siguiente, Antonio.
Vale, no sé si mi cursor lo veis o no lo veis para marcar en la presentación. Si no, a ver si puedo para que podáis seguir también lo que vaya comentando. Sí, permíteme. Ya tienes la opción, ahí puedes anotar. A ver, solo utiliza el lápiz. Vamos a ver. Vale, no sé si lo veis ahora. Mi ratón. Si no, no pasa nada, pero es por tener, para que sigáis cuando comente algunas cosillas. No sé si lo veis, mi ratón. Sí se ve, vale, No. perfecto. A ver. No, bueno, por lo menos me dice José Luis que sí se ve. No, si quieres, tú ve y yo voy aquí moviendo el cursor. Venga, pues vale, de todas formas, para la siguiente sí que es mejor que maneje yo, sobre todo por... Esta es muy sencillita, pero hay otras que tengo bastante más formatos y le voy a decir, bueno, el caso, para ir al grano. El proyecto está denominado como diseño de un vehículo táctico 100% eléctrico. En este caso está denominado como el eBLX. Entiendo que este modelo, el BLX, debe ser el modelo inicial de combustión, que debe ser este que tenemos aquí abajo por las fotos que nos manda el cliente. Realmente tenemos todavía mucha información que discutir con cliente para centrar las bases del proyecto, a pesar de que nos ha mandado unas primeras ideas, una pequeña ficha técnica del vehículo que vamos a ir comentando para que podamos asentar pues algunos principios o algunas bases de este diseño. Uno de los objetivos que tiene este cliente es el diseño de este vehículo todoterreno blindado, eh, en donde habla de 100% eléctrico y donde también luego va a comentar pues, que va a tener una cierta protección balística, bueno, y que quiere emplear en este caso pues, para operaciones militares y gubernamentales específicas. Vamos a meter la siguiente diapositiva. Esto es lo que nos pasó inicialmente nuestro cliente, en donde nos manda pues, este planito que podéis ver aquí, un plano bastante sencillo, de un boceto o un concepto de este vehículo, en donde, bueno, sí que hay verdad que hay algunas cosas que no terminan de cuadrar en cuanto al diseño de plano y la propia especificación, pero es lo de menos porque vamos a ir dándole vuelta realmente a todo para poder definir exactamente qué queremos hacer, ¿no? Tanto desde nuestro punto de vista como desde el punto de vista del cliente, que al final va a ser el que decida pues cómo tiene que desarrollarse este proyecto. Entonces, nos piden al final pues un vehículo blindado de asalto para las fuerzas del orden que tenga la capacidad de circular por calles y carreteras a gran velocidad y por brechas o terrenos no pavimentadas a velocidades moderadas. Bien, eso es el objetivo fundamental que marca el cliente y especifica una serie de características generales. Hablamos de un vehículo blindado de nivel 5 Plus, eso es un nivel balístico que no incorpora grandes pesos en la carrocería, pero sí que tenemos que tenerlo en mente a la hora de poder atornillar o soldar la estructura de acero balística a ese bastidor que vamos a darle forma a nosotros conjuntamente con los ingenieros que tiene el cliente. Capacidad para un conductor y 3 pasajeros con 4 puertas. Hablamos de un motor principal eléctrico, es decir, el fabricante o el cliente, dentro de la tipología que podemos tener en el mundo de la electrificación, ya sea 100% eléctrico o cualquier tipo de hibridación, está hablando de que de momento prefiere un motor principal 100% eléctrico, en el cual no ha sido capaz de definir todavía la potencia necesaria. Eso será una de nuestras labores fundamentales, pero sí que está definiendo que debemos tener una autonomía de en torno a 350 kilómetros. Esos niveles de autonomía, si fuese un vehículo tipo turismo, por ejemplo, podemos hablar de un Renault Zoe, que es de los más vendidos, por ejemplo, en Europa, pues es un coche que pesa unos 1.500, 1.600 kilos y con una batería de unos 60 kilovatios hora consigue una autonomía, según ciclo WLTP, realmente o precisamente de 350 kilómetros. Si estamos hablando de un vehículo blindado y todoterreno, llegar a una autonomía de 350 kilómetros va a implicar una batería bastante grande. Con lo cual, uno de los retos que tenemos y uno de los primeros aspectos que tenemos que dilucidar es realmente si la batería que nos va a salir en el cálculo que desarrollamos entra en el vehículo
en el espacio que nos dejan disponible o que debemos dejar disponible para la ubicación de la batería. Es un tema que tenemos que ver con calma porque tendremos que ver bien si somos capaces de conseguir esos 350 kilómetros y sobre todo, para que luego el cliente no se lleve una desilusión, definir muy bien dónde vamos a obtener esa autonomía de 350 kilómetros. ¿Por qué? Porque como bien sabéis, no es lo mismo circular por carretera, ya sea una carretera nacional o una autovía o autopista en un vehículo eléctrico, en donde voy a tener un consumo muy, muy elevado en el caso de una autopista y más moderado en el caso de una carretera nacional, pero luego pasarnos a todo terreno en donde los consumos se duplican. Con lo cual, si conseguimos 350 kilómetros en carretera asfaltada, posiblemente no nos quede más allá de ciento y pico kilómetros de autonomía en todo terreno. Y si nos metemos ya por elementos o por carreteras o por caminos donde haya grandes desniveles, el tema se complica bastante más. Para que os hagáis una idea, vehículos todoterrenos militares que puedan tener una tara de unos 4.000 kilos, en todo terreno pueden estar consumiendo unos 20 litros a los 100 kilómetros. Es decir, es un consumo bastante, bastante elevado, que si eso lo pasamos, que lo pasaremos a kilovatios hora a los 100, pues vais a ver que duplicamos casi el consumo normal de un vehículo eléctrico. Consumo normal de un vehículo eléctrico podemos estar rondando para un coche pequeño los 15 kilovatios hora a los 100 kilómetros y una berlina pues posiblemente se aproxime más a los 20 kilovatios hora a los 100. Por tanto, si duplicamos el consumo y nos vamos a unos 30 o 40 kilovatios hora a los 100, pues al final fijaros el tamaño de batería que necesitamos para poder llegar a los 350. Digamos que esos son números gordos para que empecéis a entender esos órdenes de magnitud y que cuando hablamos de un vehículo de esta categoría y más que tiene que circular en un ámbito todoterreno, pues no se puede comparar un Tesla, por ejemplo, con un vehículo de ese estilo porque los consumos van a ser mayores y la necesidad de energía en términos de kilovatios hora pues también va a ser bastante grande. Bien, a continuación nos habla de un espacio reservado. Aquí ya nos habla de qué espacio tenemos para el pack de baterías, en donde nos da un largo, nos da un ancho. Normalmente al final el pack de baterías se suele ubicar entre el eje delantero y el eje trasero del vehículo, justo en un pequeño sobrefondo que tengamos en el vehículo. Y en este caso más todavía, porque al ser un vehículo todoterreno necesitamos conservar las cotas todoterreno y por tanto tener una altura ventral, que es esta parte que tenemos aquí en el centro del vehículo, ¿vale? Ahora Antonio lo va a marcar, ahí está, en donde como baje mucho la batería vamos a perder esa altura ventral, con lo cual tenemos que ver realmente si con esta altura que nos marca a priori el fabricante de 25 centímetros, que no deja de ser un poquito más de un palmo, nos entra realmente todas las celdas que debemos meter para conseguir esa autonomía. Pero bueno, es un tema que tenemos que ver exactamente a la hora de, una vez que iniciemos el proyecto y nos metamos en profundidad. Luego habla también de un conjunto de baterías adicionales para equipos de confort como el aire acondicionado. Ahí esa parte es clave porque el aire acondicionado tiene un consumo muy, muy grande en un vehículo. Para que os hagáis una idea, un equipo de aire acondicionado en un vehículo turismo como el que podemos tener cualquiera de nosotros, estamos hablando de que en verano, y más en vuestra zona en verano, que hace más calor que en España, pues hablamos de potencia de entre 7 y 8 kilovatios solo dedicadas al compresor de aire acondicionado. Con lo cual sí que es verdad que cuando estamos en verano, el consumo de aire acondicionado pues, puede reducir fácilmente un 30% la autonomía de un vehículo eléctrico, lo cual es muchísimo. Y si eso se une a un vehículo militar en donde hace mucho más calor por todo el metal que lleva y normalmente por la falta de aislamiento, que es un segundo punto que tenemos que ver si es necesario o no para aumentar la autonomía del vehículo, pues vamos a tener una autonomía final bastante, bastante inferior a la que espera el cliente cuando estemos hablando de verano o cuando este vehículo esté trabajando en misiones como pueden ser en países tipo Afganistán, en Irak o en algún país de África, que sabéis que suele haber conflicto y que por tanto tenemos o se tienen en general vehículos tácticos pues circulando por esos parajes. Por lo cual es un tema importante ver cómo solucionamos el tema de la alimentación al compresor de aire acondicionado, que como ya os dais cuenta, pues está alimentado mediante sistemas de alta tensión. Obviamente, vehículo todoterreno pues implica una transmisión 4x4, con lo cual esa transmisión 4x4 debemos analizar
cuál es la arquitectura que más nos conviene, si tiramos de un motor en rueda para tener esa tracción 4 o si montamos por contra dos motores centrales, uno en eje delantero y otro en eje trasero, para generar esa tracción 4x4. Una no de las motivaciones, sino una de las políticas o filosofías que siguen algunos fabricantes cuando fabrican un vehículo tracción 4 es la posibilidad de poder desconectar uno de los motores en aquellos momentos en los cuales el vehículo no demanda la suficiente potencia. ¿Por qué? Porque eso lo que va a generar pues, es una reducción del consumo y por tanto un aumento de la autonomía. Con lo cual eso es un tema importante, el disponer de una tracción 4 que no sea permanente, lo cual es muy sencillo desde el punto de vista eléctrico, para poder conseguir esos objetivos de autonomía. Por otro lado, nos habla de una transmisión automática. En ese sentido, vosotros sabéis que un vehículo eléctrico no posee como tal una caja de cambios, sino lo que tenemos acoplado al eje de salida del motor eléctrico no es más que una reductora simple. Es decir, engranamos directamente el eje de salida con la relación de reducción que tenga esta reductora, de manera que tenemos una transmisión directa. Habitualmente los vehículos eléctricos suelen tener una relación de transmisión de en torno a 9 o 10 a 1 para adecuar la velocidad de rueda a la velocidad de giro del motor, y en esta reductora, en este caso, no existe ni un embrague, ni convertidor, ni existen sincronizadores. Con lo cual, el tema del cambio automático habrá que verlo si elegimos un vehículo 100% eléctrico, o si nos vamos a un vehículo híbrido, ahí sí que podemos tener una caja de cambios automática del tipo embrague Haldex, o también nos podemos ir pues, a un diseño híbrido como hace Toyota mediante una serie de trenes epicicloidales generando una caja de cambios ECVT, que seguro que la conocéis, inicialmente nacida en Prius y que actualmente emplea en prácticamente todos los vehículos de la marca, y que incluso otros fabricantes pues, han comprado la patente, como por ejemplo Ford, y también incorpora ese tipo de cambio a sus cajas híbridas en sus modelos híbridos. Sí que es verdad que existen algunos vehículos deportivos que montan en el eje trasero una pequeña caja automática de 2 velocidades, pero ya hablamos de un carácter muy, muy deportivo y que esa primera velocidad que van a utilizar solo pues, en el inicio de la marcha para conseguir una aceleración máxima, pues está dimensionada para tener una relación de reducción de en torno a 16 a 1. Es decir, está multiplicando por 16 el par motor, que ya de por sí es muy elevado, pues imaginaros si lo multiplico por 16. O sea, son bastantes, es muchísima tracción para lo que el asfalto es capaz de darme, y si encima eso lo transcribimos a una pista todoterreno, no necesito tanta tracción porque el terreno no me la va a dar, al ser al final arena, tierra o similar. Pero bueno, es un tema que tenemos que ver y matizar con cliente para también emplear los términos adecuados en cuanto a esa transmisión que podamos definir. Por otro lado, habla de, fijaros un poquito, o sea, una línea más abajo, de un motor de emergencia de diésel para la recarga del pack de baterías. Ahí está hablando de una posibilidad de hibridación, que en este caso sería un motor híbrido en serie o un rango extendido, un extended range, de manera que el vehículo sea 100% eléctrico y solo cuando nos quedemos sin carga en el pack de baterías, arranquemos ese motor diésel para poder cargar las baterías, o no exactamente para cargar las baterías, sino para poder alimentar el motor eléctrico mediante un generador, y el sobrante de energía que no utilice para la tracción, poder cargar las baterías. Pues tenemos que ver esta parte. Si bien es cierto que desde el punto de vista militar cuesta concebir un vehículo 100% eléctrico, porque vosotros imaginaros, por ejemplo, que pueda estar en Afganistán en cualquier misión y necesite cargar la batería, en general no voy a encontrar un punto de recarga, pero sí que es verdad que es muy habitual o muy fácilmente conseguible un combustible tipo JP8, porque es el que utilizan los aviones, para poder llenar el tanque de combustible y por tanto disponer un motor diésel, que suele ser lo habitual en vehículos militares. Con lo cual, ese concepto es muy interesante y tendremos que darle un par de vueltas, porque si bien hacer un vehículo 100% eléctrico puede parecer muy interesante desde el punto de vista de diseño y de una economía sostenible, o bajo un criterio desde un punto de vista ecológico, en la realidad un vehículo militar
para operaciones militares en el extranjero, pues complica mucho la operativa si solo depende de un punto de recarga para poder cargar el pack de baterías. En cambio, si ya le metemos un motor de combustión para tener siempre una posibilidad de moverte mediante un JP8, pues el tema resulta más interesante desde el punto de vista de seguridad. ¿Qué sucede? Que si vamos a plantearnos el hecho de disponer de un depósito de combustible, implica que vamos a tener menos espacio para el pack de baterías. Con lo cual vamos a tener que buscar un compromiso si nuestro diseño final se encamina a tener un vehículo híbrido en vez de un vehículo 100% eléctrico. Pero bueno, son temas que os voy comentando para que vayáis viendo las diversas complejidades que puede tener este proyecto, perdón, y que al final lo fundamental es analizarlas nosotros en primera instancia y mantener una reunión con nuestro cliente para transmitirle todos ese tipo de opciones y que él no que nos defina lo que quiere en cuanto a la solución final, pero sí de los requerimientos que le va a pedir su cliente final, que va a ser el ejército, para nosotros poder dimensionar adecuadamente la mejor recomendación para ese vehículo. Vale, por otro lado, fijaros que marca una velocidad en pavimento deseada de 160 kilómetros por hora. Si vosotros echáis un vistazo a las velocidades máximas que actualmente tienen los vehículos eléctricos, vais a poder verificar que muy poquitos llegan a 150 kilómetros por hora. Y dejo aparte Tesla, dejo aparte el Porsche Taycan, dejo aparte la plataforma nueva de Audi de e-tron, que son vehículos deportivos de lujo, berlinas deportivas de lujo, con lo cual ya alcanza grandes velocidades, pero si nos fijamos en vehículos eléctricos convencionales, como puede ser el Nissan Leaf, como puede ser el Zoe, como puede ser el i3, como puede ser la plataforma Volkswagen ID, ID3 o ID4, las velocidades máximas de esos vehículos se limitan bastante y normalmente están dentro del rango de entre 120 y 150 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque a alta velocidad un motor eléctrico de tracción no es tan eficiente como a bajo régimen o a medio régimen y por tanto el consumo se llega a duplicar con respecto a lo que tenemos a velocidades más bajas, con lo cual la autonomía se resiente bastante. Y eso implica pues, que muchos fabricantes están limitando la velocidad. En este caso, un vehículo todoterreno de este peso y con los neumáticos que tiene, ir a 160 kilómetros por hora ya no solo desde el punto de vista de la autonomía va a ser complicado porque va a tener un gran consumo, sino que desde el punto de vista de la estabilidad del vehículo va a ser también bastante complicado moverlo. ¿Por qué? Porque hablamos de un vehículo que va a tener un peso bastante elevado en la carrocería a mucha altura como consecuencia del blindaje. Que aunque sea un blindaje nivel 5 Plus y no un blindaje 7, que es mucho más potente, pero sí que la inercia que va a tener la carrocería me va a generar pues, unos movimientos de rol muy grandes en el vehículo. Y teniendo en cuenta que no voy a montar a priori estabilizadora porque necesito un buen comportamiento en todo terreno, pues se puede convertir en complicado la conducción a 160 km por hora. Con lo cual es un tema que tenemos que matizar muy bien con nuestro cliente, tanto desde el punto de vista de la autonomía como desde el punto de vista de la conducción dinámica para no generar un problema. Por otro lado, define esa velocidad máxima de 160 y también marca una velocidad deseada de 120 kilómetros por hora, que en este caso entendemos que es por una autovía, para poder circular pues, a velocidades similares al resto de vehículos. Eso también tenemos que definirlo porque si nosotros marcamos como velocidad nominal 120 kilómetros por hora, implica que tenemos que dimensionar la intensidad de descarga de la batería para generar la potencia adecuada para alcanzar esos 120 kilómetros por hora y que la batería no se resienta y que no necesite un extra de refrigeración. Con lo cual, para este tipo de vehículos, a mí a priori se me antoja muy elevada. Yo quizá marcaría 80 o 90 de velocidad nominal, pero es un tema que tenemos que ver con el cliente, porque al final sus requisitos o los requisitos que le marque el usuario final, pues van a tener que estar en primera plana y tendremos que cumplirlo, aunque luego lleguemos a una serie de limitaciones que habrá que definir. Pero ya 120 kilómetros por hora para un vehículo de ese estilo se me antoja bastante. Luego habla de una aceleración de 0 a 100 en 3,5 segundos. No recuerdo muy bien el valor de aceleración que implica esto, pero yo juraría que estaba en torno al valor de unos 0,9 Gs o 0,95 Gs de aceleración longitudinal.
Y si planteamos un calculillo muy rápido de la máxima aceleración que puede tener un vehículo en asfalto, teniendo en cuenta que el coeficiente de rozamiento está en torno al 0,80 o 0,85, la aceleración máxima que puede tener cualquier tipo de vehículo en un asfalto normal, pues está en torno a 0,80 Gs. Con lo cual no va a ser posible alcanzar de 0 a 100 en 3,5 segundos, sino que resulta quizá un poquito más factible alcanzarlo en torno a 9 o 10 segundos. Fijaros que es bastante más de lo que marca el usuario. Esa aceleración es la que marca Tesla. Nuestro cliente tiene un gusto muy grande por la marca Tesla y claro, de 0 a 100 en 3,5 segundos es la aceleración que tiene una CBR 1000, una CBR 600, una moto de carretera. Y es una de las aceleraciones que marca Tesla, de 0 a 100, incluso marca un poquito menos, pero solo se consigue en circuitos donde los coeficientes de rozamiento superan el valor de 1. Con lo cual tenemos que redefinir nosotros esa aceleración, entre otras cosas, porque esta aceleración nos va a marcar el par máximo que requiere el motor y el par máximo durante un régimen de revoluciones que me permita alcanzar 100 kilómetros por hora. Para que os hagáis una idea, si un vehículo circula a 100 kilómetros por hora, estamos hablando de que sus ruedas giran en torno a 1000 revoluciones por minuto. Es un poquito menos, pero como orden de magnitud está bastante bien. Y claro, si las ruedas tienen que girar a 1000 revoluciones por minuto, teniendo en cuenta la típica relación de reducción habitual en los vehículos eléctricos, que para redondear voy a suponer que es 10 a 1, significa que a 100 kilómetros por hora el eje de giro del motor de tracción está girando a 10.000 vueltas. Pues claro, yo necesito que a 10.000 vueltas tenga todavía par máximo para conseguir esa aceleración, lo cual es bastante complicado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que, por ejemplo, Tesla, sus motores alcanzan las 20.000 vueltas por minuto, 20.000 revoluciones por minuto, el resto de fabricantes tienden a tener un rango un poquito inferior. Se sitúa a unas revoluciones máximas en torno a 16 o 18.000 vueltas. Con lo cual, fijaros que estoy hablando de poseer par máximo mucho más allá de la mitad de régimen de giro de motor, lo cual es bastante complicado. No es imposible, pero nos limita bastante el ámbito de decisión en cuanto a la selección de un motor eléctrico. Con lo cual, tenemos que ver muy bien en qué rango de aceleración nos vamos a mover y cuál va a ser finalmente el valor máximo de aceleración que requerimos para cada uno de las velocidades. Veremos en otra presentación, que posiblemente sea otro día, esos criterios de diseño de un vehículo eléctrico y podremos ver que normalmente, y más cuando hablamos de vehículos todoterrenos, más allá de la aceleración de 0 a 100, que solo la voy a tener en carretera, en asfalto, en todoterreno me interesa más aceleraciones del tipo de 0 a 50 o de 0 a 60, que son velocidades máximas que voy a tener pues, en cualquier pista todoterreno que tenga algo de baches. Si bien es cierto que cuando está la pista un poquito mejor puedo circular en torno a 80 km por hora, pero suelen ser valores más adecuados de 0 a 40, de 0 a 60, para obtenerlo pues, en una cantidad de segundos determinada. Vale, por otro lado, también define pues, el tiempo necesario en recorrer, en este caso, un cuarto de milla, que son 400 metros, habla en 13 segundos. Eso va de la mano de esa aceleración de 0 a 100 en 3,5 segundos. Veremos realmente qué podemos conseguir en función de los motores que montemos. Y que finalmente todo eso desemboca en tener un vehículo con un peso en tara. Tara significa pues el vehículo con todos los elementos de serie que pueda tener y con todos los depósitos llenos del líquido que corresponda, vehículo de depósito de combustible con combustible, frenos con líquido de frenos, agua con refrigerante, en fin, con todos los elementos de serie que tenga, y habla de 2.500 kilos. Bueno, tenemos que ver esa parte porque la batería ya va a tener un peso importante. Para que os hagáis una idea, una batería de unos 50 kilovatios hora, pues va a tener un peso de unos 300 o 400 kilos, que es bastante más que un depósito de combustible, con lo cual tenemos que ver en función de la batería que montemos qué peso le va a lastrar a este vehículo y por tanto veremos qué capacidad de carga le queda. A todo esto tenemos que sumarle un hándicap más, y es que debido a que la batería va a estar en la zona, en la parte de abajo del vehículo, ahora la marcará Antonio para que lo veáis, pues justo esa zona, desde el punto de vista de todoterreno, es la más crítica, porque todo cambio de rasante o todo cambio de pendiente, el primer sitio donde voy a tocar es precisamente aquí. Con lo cual es muy posible que la batería sufra muchos golpes durante la conducción en todoterreno. Con lo cual no solo voy a tener
el peso de la batería y la altura del pack de baterías, sino encima tenemos que dimensionar una placa de protección de bajos, aunque sea de una aleación de aluminio, de un duraluminio, y que no pese gran cosa, pero que posiblemente me aporte unos 30 o 40 kilos más para que sea lo suficientemente robusta. Con lo cual, estamos sumando más kilos al ya de por sí cargado diseño de un vehículo eléctrico, con lo cual tendremos que ver esta parte de aquí de 2.500 kilos. Para que tengáis un orden de magnitud, el último vehículo todoterreno en el que estuve trabajando, que era un vehículo muy parecido a un Land Rover Defender, pero más robusto, pero ese mismo tamaño, y obviamente de combustión, diésel, el peso en tara era precisamente 2.500 kilos. Y eso utilizando pues todo tipo de diseños para intentar minimizar el peso. Pero ya solo ese vehículo pesaba 2.500 kilos y era un tamaño muy parecido al que tenemos ahora entre manos. La carrocería era un poquito más grande, pero no era blindada. Con lo cual, ya solo con un depósito de 40-50 litros de combustible podemos estar en 2.500 kilos y si a eso le sumamos el pack de baterías, pues tenemos que ver realmente a dónde llegamos, ¿no? A ver si conseguimos llegar a ese peso, pero se me antoja un poquito complicado, salvo que nos vayamos a estructuras de aluminio, con la problemática que eso tiene en todo terreno. Pero bueno, son datos que voy comentando, ¿de acuerdo? Para que tengáis pues una serie de ideas de los puntos críticos que tenemos en este proyecto. Todos solventables, por supuesto, porque al final tenemos un buen equipo de trabajo, pero que requieren un par de vueltas para llegar a unos criterios iniciales o unos parámetros de diseño adecuados y que no nos hagan volver hacia atrás en un momento dado. Luego nos dan las dimensiones aproximadas, donde tenemos un largo de 3 metros de 3.800 milímetros, 3 metros con 80. Tenemos un ancho de 185 centímetros, 1,8 metros. Y un ancho trasero un poquito más grande, bueno, eso nos da un poquito igual. Una altura del piso de medio metro, que entiendo que es esta parte de aquí, ¿vale? Que es prácticamente la altura ventral del vehículo. Aquí pone 400 y algo, si no leo mal, y luego una altura delante de 115 y una altura inferior detrás de 125. Eso no viene marcado, pero entiendo que debe ser la altura libre en eje delantero y en eje trasero, considerando ese diferencial, pero tenemos que ver realmente qué disposición va a tener ese todoterreno, es decir, si finalmente se diseña mediante una suspensión independiente o se mete un eje rígido, lo normal es que sea independiente, entonces habrá que ver cómo nos queda ese diferencial en función de la caja de cambios que montemos. Pero bueno, son aspectos a decidir con nuestro cliente, porque eso al final no deja de ser un actitud todoterreno que tiene que marcar en función de las necesidades que le pide el usuario final. Y finalmente, una batalla o distancia entre ejes de 2,8 milímetros, perdón, 2,8 metros. Con lo cual, esos 2,8 metros de distancia entre ejes, fijaros que lo tengo que leer muy bien con respecto al espacio que me va a quedar para la batería de 2,3 metros. Es decir, que voy muy, muy justito para tener esta distancia, porque si la rueda mide casi un metro, yo voy a tener un radio de medio metro aproximadamente, con lo cual voy a perder prácticamente un metro para dejar un poquito de margen para esa rueda, sobre todo por el giro, con lo cual me voy a quedar en torno a 2 metros de batería. Eso es mucho peso si conseguimos llenarlo todo. Pero bueno, veremos esa parte. Y finalmente, nada, una característica de disponer una suspensión y unos neumáticos de tipo off-road. Cuando acometamos el diseño de este todoterreno y entremos en comunicación con el equipo de diseño del cliente, ellos posiblemente tengan definido un tipo de suspensión, es decir, un muelle y un amortiguador, en la combinación o en la disposición que ellos consideren, y posiblemente debido a un cambio bastante grande en la distribución de pesos, necesiten volver a definir esa suspensión. Vosotros tened en cuenta que cuando diseño un vehículo todoterreno, como consecuencia del peso que tiene la batería y como consecuencia también de la disposición de los motores, es muy habitual que casi consiga un 50% de distribución de peso, tanto en eje delantero como en eje trasero, lo cual es muy bueno desde el punto de vista dinámico, pero requiere un rediseño de la suspensión, sobre todo pues, en cuanto a rigideces del muelle y luego en curvas de tarado del amortiguador, con lo cual es muy posible que cuando planteemos nosotros una ubicación del sistema de tracción y del pack de baterías, debamos darle de nuevo al equipo de diseño del cliente pues, los parámetros fundamentales para que vuelvan a recalcular la masa suspendida y la masa no suspendida y las cotas de la suspensión para poder finalmente dimensionar un muelle y un amortiguador. Aún así, nosotros también podríamos ayudarles en ese sentido y también hacer un equipo de trabajo
para dimensionarles dinámicamente esa suspensión y que luego ellos generen la fabricación correspondiente. Es un tema también muy interesante, pero tenemos que tenerlo en mente porque cambia con respecto a un vehículo de combustión. Y luego tenemos el tema de neumáticos. Sabéis que los vehículos eléctricos suelen, sobre todo a partir de un par de años en adelante, están dimensionando unos neumáticos específicos para vehículos todoterreno. No porque los necesite como tal desde el punto de vista dinámico, sino porque lo que se busca es intentar minimizar el consumo como consecuencia del rozamiento de los neumáticos. De manera que se tiende a montar neumáticos muy estrechos, neumáticos además con mucho perfil, de manera que al ser más estrechos genera menos rozamiento con el asfalto en aceleración y por tanto consumo un poquito menos, aunque se comporte un poquito peor en curva, pero para eso voy a tener el control de estabilidad, y luego que sean neumáticos que tengan un perfil bastante grande para minimizar sobre todo el ruido como consecuencia de la rodadura. Es decir, vamos completamente al revés de los neumáticos que tenemos ahora. Con eso se consigue realmente disminuciones de consumo de incluso un 20%, es decir, que es muchísimo en algunos casos, normalmente suele estar un poquito menos. Pero claro, si aquí nos vamos a un neumático todoterreno, nos vamos a un neumático con un ancho bastante grande, con bastante taco todoterreno, y que eso en asfalto va a generar mucho consumo, aparte de ser un neumático muy pesado. Con lo cual tenemos que ver ese tema, cómo lo solventamos, para que no nos lastre mucho la autonomía que finalmente obtengamos en nuestro vehículo. Con lo cual el neumático va a ser un punto importante. Bueno, pues eso sería un pequeño análisis que hacemos de la ficha técnica que nos pasa el cliente. Fijaros que es una ficha técnica que todavía tenemos que trabajarla muchísimo, no solo por los valores que nos proporciona, sino porque faltan muchos datos, pero ya nos da que pensar y nos da pie pues, a reflexionar acerca de muchos parámetros que voy a necesitar marcar para poder tener un diseño o un inicio de diseño de este vehículo. Venga, pues avanzamos un poquito más. Esas son las fotos que le pasaron a Antonio, nuestro cliente, del todoterreno. Entiendo, corrígeme Antonio si me equivoco, que este es el diseño que tienen del blindado de combustión. No sé si es un prototipo o No, es algo en serie. es la idea terminar un prototipo con una estructura similar a lo que estamos viendo en las fotografías. Vale, pero este es real, ese existe ya, ¿no? Porque eso no es un render, es No, una foto. aquí en Monterrey no. Aquí lo Ah, que vale. tenemos es la estructura, que ya Ujú. se las muestro en un momento, lo que es el chasis. Vale, 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 vale. Pero bueno, entiendo que más o menos la geometría del vehículo va a ser lo que vemos en pantalla, ¿no? Que es la idea del usuario final, Es entiendo correcto, yo. sí. Vale, pues aquí tenemos que ver pues precisamente esas cotas que comentábamos antes, esos neumáticos que estamos hablando ahora, y realmente pues el espacio que nos queda disponible para ese pack de baterías y la ubicación de los motores. Al final, si yo voy a colocar motores centrales, pues en esta parte de aquí, fijaros que está prácticamente vacía, pues voy a tener un motorcito y una caja de cambios, y en la parte del eje trasero exactamente igual, con lo cual veremos esta parte cómo nos queda de espacio libre, y luego pues la batería pues va a tener que estar a una altura determinada, lo cual nos va a quitar luego altura libre en el vehículo, que va a implicar subir un poquito más la cabina. Es decir, tenemos que ver muy bien eso para que el vehículo al final ergonómicamente sea viable para poder albergar pues, a los militares que vayan en él, y que nos quede una buena actitud todoterreno que lo va a necesitar este vehículo. Venga, vamos a la siguiente diapositiva. Esas son las fases de desarrollo de proyecto, que parte de ellas fueron definidas por Antonio, imagino que también con cliente, y yo le he dado una pequeña vuelta en el resto de diapositivas, pero nos vale más o menos para empezar a ver cuáles son las distintas etapas que necesitamos para tener una primera fase de desarrollo de este proyecto. De manera que tenemos una primera etapa en donde vamos a realizar, que de hecho se está haciendo actualmente, imagino que luego enseñará Antonio alguna imagen, un escaneo 3D del chasis que tiene inicialmente el equipo de diseño de nuestro cliente. Por lo que pude entender, ellos han hecho una serie de diseños iniciales del bastidor, y a partir de esos diseños iniciales han ido haciendo cambios en taller que no han plasmado todavía en un archivo 3D. De ahí el objetivo de realizar este escaneo 3D para tener un primer punto de partida, es decir, un 3D de cómo tiene que ser el bastidor, para que empezamos a trazar el layout de la arquitectura de nuestro vehículo. Pues este primer escaneo
hablamos de un tiempo de ejecución, pues imagino que en breve, que un poco estará listo, y este escaneo 3D va a ir de la mano de una segunda etapa que tiene por nombre análisis y diseño estructural. Esta segunda etapa posee un objetivo principal de realizar un estudio de diseño estructural de este vehículo y analizar, y ya damos un poquito más de ámbito a lo que inicialmente pensamos, y analizar realmente pues, cómo es el diseño de ese bastidor y encontrar puntos críticos. Luego matizaré un poquito más las tareas que pueden surgir de esta etapa, pero lo importante es que esta primera y segunda etapa, este escaneo 3D y este análisis estructural, pues tenemos un tiempo de ejecución inicialmente de 3 meses, pero teniendo en cuenta que estamos a día 24 de mayo, y siendo hoy el kickoff de proyecto, pues al final nos quedan prácticamente 2 meses para hacer este análisis estructural. Con lo cual, bueno, luego veremos cómo podemos planificar esto para no irnos de tiempo y sobre todo qué otras tareas en paralelo podemos realizar para ir avanzando en el proyecto y no quedarnos atrás. Bien, luego veremos un poquito más en profundidad esta etapa. A continuación tenemos el punto número 3 o la tercera etapa, que es donde vamos a definir la estrategia de diseño desde el punto de vista de los sistemas de tracción. Es decir, aquí necesitamos definir las distintas opciones que tenemos para electrificar el vehículo, partiendo de un vehículo 100% eléctrico o yéndonos a un sistema de hibridación mediante un motor de combustión interna, ya sea diésel, gasolina, hidrógeno o gas. Aquí tenemos que ver cuál es la mejor opción. Obviamente, desde el punto de vista de diseño, sería ideal tener hidrógeno, porque sería un proyecto muy chulo, pero el problema del hidrógeno es que a ver dónde somos capaces nosotros de generar hidrógeno o de ser capaz de repostar hidrógeno, con lo cual al final veremos si nos vamos a un diésel o gasolina, en donde los vehículos militares, como dije antes, suelen tender a montar vehículos diésel porque permiten un JP8, aunque genera algunos problemas en el motor, pero no lo permite la gasolina. Y si nos vamos a un gas, el problema que vamos a tener es similar al de hidrógeno, que cuando estemos en terceros países, pues va a ser muy complicado disponer de fuentes de repostaje de gas y por tanto no vamos a ser capaces de movernos por medio de este vehículo. Pero bueno, es un tema que tenemos que estudiar y presentarle a nuestro cliente las distintas alternativas con los pros y con los contras que encontremos para cada una de las tecnologías. Otra opción es un vehículo con autonomía extendida, es decir, un vehículo híbrido en serie o un vehículo eléctrico 100% y que solo entre el motor eléctrico para generar un extra de autonomía cuando me quede sin batería o cuando esté muy cerca de quedarme sin batería. Tenemos que ver los matices que implica una u otra decisión para poder decidir adecuadamente. Y por otro lado, una vez que tengamos definida el tipo de electrificación que queramos para este vehículo, necesitamos definir qué tipo de materiales vamos a emplear tanto en el diseño y fabricación de bastidor como finalmente de la carrocería. Aquí realmente aparecen diversas opciones de materiales compuestos, fibra de carbono y demás, pero lo cierto es que si vamos a tener un vehículo blindado, eso ya aplica sí o sí un tipo de chapa balística concreta. Y si encima por encima queremos darle algún tipo de carrocería adicional para dotarle de un punto estético, lo que vamos a generar es más peso. Con lo cual yo creo que no nos va a quedar más remedio, creo yo, lo iremos viendo con vuestros estudios y reflexiones, que tener que irnos pues, a un diseño bastante rectangular y prácticamente donde la propia chapa balística sea ya la parte externa del vehículo para no irnos mucho en peso ni mucho en coste, pero bueno, habrá que ver esa parte. Cosa distinta puede ser aquellos elementos que ya no tengan que ver con la protección balística de la célula de habitabilidad, es decir, del habitáculo de pasajeros, y podamos definir un capó, por ejemplo, en fibra de vidrio o en fibra de carbono, o una parte trasera donde tengamos un pequeño maletero y esa parte sí que podemos dimensionarla pues en fibra pues para generar menos peso y menos inercia. Eso sí que tiene bastante sentido en función de las distintas configuraciones que nos pide el fabricante o el cliente, perdón, para su vehículo. Vale, y por otro lado, pues tenemos una serie de desarrollos en términos de automatización y desarrollo de un sistema en la nube, pues para poder tener transmisión de datos, comunicaciones y una serie de mediciones en vehículo en la nube y que podamos gestionarla por medio de un ordenador, de un móvil, con aplicaciones. Bueno, es una parte también muy chula que me comentó en su momento, perdón, en su momento Antonio,
y tendremos que ver pues, qué desarrollo necesitamos en cuanto a software y hardware para poder dotar de esas comunicaciones o de esa conexión de vehículo con la nube, que está muy de moda a día de hoy, también es verdad, y poder gestionar el vehículo pues, desde cualquier dispositivo móvil o desde cualquier ordenador que nos permita pues, el control de ese vehículo, ¿no? Incluso la posibilidad de poder tener un OTA y por tanto incluso mover el vehículo desde una posición alejada para, por ejemplo, imaginaros que queda el vehículo en una zona conflictiva y el conductor y los pasajeros del vehículo pues escapan, pues poder volver o hacer regresar el vehículo a la base sin más que un piloto automático, ¿no? Eso que parece muy fácil, en el fondo es muy complicado, pero es verdad que se está trabajando en ese tipo de pilotos para poder recuperar vehículos en zonas conflictivas y no perder a lo mejor 1 o 2 millones de euros que puede costar un vehículo blindado. No quizá este, pero sí que otros que son también antiminas, que nos puede costar en torno a ese valor y que perderlo en combate pues implica 2 millones de euros menos, con lo cual se empiezan a trabajar con este tipo de sistema. Bueno, eso lo veremos y habrá que ver cuáles realmente pues, los retos que queremos plantearnos para solventar en ese sentido. Pues esta estrategia que está aquí coloreada en rojo, pues también tenemos prácticamente el verano y una parte de otoño para poder desarrollarlo. Si bien es cierto que esto lo podemos empezar a desarrollar desde el primer día, de manera que se puedan solapar las actividades de análisis estructural y el estudio de esa estrategia para poder llegar a octubre con todo definido y decidido por cliente, que eso va a ser la parte más importante, con lo cual no nos vamos a ceñir solo en esos 3 meses, sino si tenemos miembros suficientes, pues podremos hacer varios equipos que trabajen en paralelo y que además alimenten realmente este diseño estructural, porque al final el diseño del bastidor va a depender muy mucho de dónde coloquemos el sistema de tracción y de dónde ancle la batería, con lo cual va a implicar un trabajo en paralelo y por tanto modificaciones en uno y en otro lado para poder integrar al final ambos diseños. Bien, y por último tendremos la parte 4, la etapa 4, que sería el plan de acción, en donde una vez definido los parámetros de diseño del vehículo y con un bastidor más o menos dimensionado, pues tenemos que darle forma a qué tipo de motor va a ser, qué fabricante, qué geometría, dónde exactamente va a ir, es decir, empezar a lanzar compras de todos los elementos que vamos a montar en el vehículo y que son bastantes, ¿de acuerdo? Realmente los gordos son pocos, pero cuando empecemos a profundizar en detalle, vamos a descubrir que tenemos mucho material que hacer y mucha programación que realizar, sobre todo en las unidades de control, pues en esa parte del plan de acción, en donde el objetivo final es tener un prototipo, pues donde vamos a tener bastante trabajo y mientras antes empecemos mejor, porque al final la fecha de finalización a priori de este proyecto pues es en mayo del año que viene, con lo cual tenemos un reto muy importante por delante. Pues eso sería, grosso modo, la planificación en esas 4 etapas, que posiblemente de ellas luego salgan y nazcan muchas más para poder trabajar todos juntos en paralelo, pero bueno, es un vistazo general para que tengamos una idea de por dónde deberíamos empezar a trabajar para acometer este proyecto. Vamos al siguiente diapositiva. Y aquí vamos a analizar un poquito más en detalle cuáles son, ojo, desde mi punto de vista, con lo cual eso es perfectamente discutible y todos los puntos de vista que vosotros tengáis y que tendrá bastante criterio los vamos a poder implementar y dar una forma final a todo esto. El objetivo de esta pequeña charla pues es daros un primer punto de vista que nos sirva de punto de partida, así ya tenemos una base sobre la cual discutir. Pues en ese sentido voy a comentar varios objetivos básicos que considero fundamentales en cada una de las etapas para que podamos empezar a pensar los equipos de trabajo que necesito montar y del equipo que podemos disponer, pues cada uno donde se siente más cómodo o donde considera que pueda aportar más en función de los objetivos que vamos a buscar. Pues fijaros, primero, ese escaneo 3D que está actualmente en desarrollo, el objetivo real es conseguir un 3D de ese vehículo, de manera que podamos nosotros luego rediseñar ese 3D y poder tener en un momento dado pues un prototipo que realmente sea lo que tenemos en un software que ya sea CATIA, SolidWorks o el que utilicemos o Solid Edge, en fin, da igual, y que no tengamos luego que volver atrás para volver a tomar medidas y ver realmente lo que tenemos en vehículo. Es decir, el objetivo va a ser poder trabajar en diseño
y a continuación poder trabajar sobre el prototipo y todas las modificaciones que hagamos, que las pasemos a ese diseño 3D para tener siempre la última edición, tanto física como en 3D real de ese vehículo. Pues el primer punto de partida va a ser partir de ese 3D real, ¿no? Y que además podamos compartir con el usuario, con nuestro cliente, mejor dicho, para que también pueda trabajar en paralelo en los diseños que tenga que realizar del resto de sistemas. En cuanto a la fase de análisis y diseño estructural, ¿cuáles son los objetivos? Pues fijaros, es un lote de ellos. ¿Sí? De ahí seguro que se os ocurren muchos más y más que van a salir a medida que avancemos en el proyecto. Donde parte de esos objetivos son análisis de materiales empleados en la fabricación del bastidor. Es decir, normalmente todos los vehículos tácticos o todos los vehículos todoterrenos suelen emplear materiales de acero de alta resistencia, es decir, no de alta resistencia exactamente, sino de un módulo de elasticidad bastante elevado para que permita bastantes deformaciones en el bastidor y que no sufra tanto la carrocería. Es un tema que vamos a ver. Normalmente no se suelen utilizar aluminios, aunque es un tema que podemos ver para algunos componentes, pero habrá que definir qué tipo de materiales habitualmente emplea nuestro cliente y si podemos tirar de otras opciones en el caso de que consideremos que sea necesario. Debemos analizar también los tipos de soldaduras empleadas en la fabricación del bastidor. Es decir, yo creo que partimos de la base, ahí corrígeme Antonio si me equivoco, de que es el cliente quien va a fabricar el bastidor. Es decir, entiendo que no lo va a subcontratar y que por tanto debemos conocer los medios que dispone de fabricación. No sé si es así o está abierto en ese sentido ambas Está opciones. abierto y vamos revisando, lo vamos revisando con Rodrigo. De hecho, aquí, Rodrigo, a ver, solicitar. Si puedes encender tu micrófono, Rodrigo. Digo, para ir Listo. aclarando. Ahí te escucha, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes? Les presento a Rodrigo Cota. Él es director general de BLX, del proyecto IBLX. Lo invité para que esté presente y en la introducción. Y Rodrigo, ¿nos puedes apoyar con esta pregunta de David? Sí, el tema de David, de lo que comentaba del bastidor, quiere saber qué tipo de soldadura utilizaríamos y que si lo haríamos interno o externo. El plan es que sea interno. Nosotros utilizamos soldadura de microalambre, tenemos antorchas como tanto para blindar acero balístico o aceros, como también tenemos antorchas para poder hacer el mismo tema, pero con aluminio. Perfecto. No, más allá, Rodrigo, bueno, que primero, encantado de conocerte, que no sabías que estabas presente en la reunión. Oye, pero genial, porque así ya empezamos a trabajar todos juntos, que es de lo que se trata. El objetivo de esa cuestión es ceñirnos una tecnología de fabricación, es decir, no pensar en tecnología entonces que no tengáis o que no podáis tener, sino realmente algo de lo que ya disponéis, porque en la práctica podemos diseñar cualquier tipo de bastidor con los requisitos de rigidez que queramos, adecuándonos pues al tipo de proceso que tengamos, sin más que diseñar de una manera o diseñar de otra, ¿no? Entonces, para no perder tiempo e ir ya en la misma dirección, pues una vez que sepamos cuáles son vuestros procesos productivos, pues ya todos diseñamos, tanto vuestro equipo de ingeniería como este equipo de trabajo, ya diseñamos siempre pensando en este criterio de fabricación, ¿no? Que es importante para ya hacer un prototipo que sea representativo de lo que vamos a hacer, es decir, que este prototipo ya esté fabricado conforme a los medios que tenemos. A lo mejor no serán plantillas definitivas o no habrá ciertas moldes definitivos, pero sí que los procesos más o menos se asemejen al proceso final para que el resultado del vehículo fabricado ya en serie tenga prestaciones muy parecidas a las que habremos ensayado desde el punto de vista del prototipo. Esa es ahí la pregunta, ¿eh? Pero oye, me quedo con la respuesta, Rodrigo. Vale, por tanto, es muy importante ese tipo de soldadura. Luego veremos qué más cosillas de la soldadura debemos analizar, porque como bien sabéis, va a ser uno de los puntos críticos a la hora de dimensionar un bastidor. Y como comentaba Rodrigo, cuando utilizamos un acero balístico, pues también requiere un proceso de soldadura muy concreto para no perder las propiedades balísticas de esa chapa, con lo cual tenemos que cumplir por los requerimientos que nos marque, en este caso, el equipo de diseño de cliente,
para poder generar, pues al final, esas uniones soldadas adecuadas en la carrocería y llevar el chasis hasta esos puntos para que esa soldadura sea lo más efectiva. Bien, pues de la mano de ese tipo de soldadura, pues viene, como comentábamos, pues los procesos de fabricación disponibles por parte del fabricante y diseñar y empezar diseñando ya todos los sistemas en base a esos procesos que dispone el fabricante y que el prototipo sea fabricado precisamente mediante esa premisa, para que no haya luego mucha variabilidad con respecto al diseño final. Por otro lado, vamos a intentar buscar los puntos críticos del diseño del bastidor actual. Si ese bastidor o un primer modelo de ese bastidor ha sido ensayado o se ha fabricado un vehículo de combustión, ya vamos a tener una serie de puntos interesantes que no van a ser realmente los que tengamos después, porque vamos a cambiar el sistema de tracción y por tanto cambia bastante. Pero si ya conocemos los puntos críticos de ese diseño, nos va a ayudar pues realmente a focalizar nuestro diseño para solventar esos puntos críticos mediante un rediseño de esa parte o un cambio de material o cualquier otra opción disponible, y que no tengamos o que no repitamos pues, los defectos que tenemos al principio, que son lógicos y normales en cualquier desarrollo. Pues aquí también tenemos bastante trabajo a la hora de identificar esos puntos críticos. Por otro lado, un tema importante de trabajo en colaboración con cliente va a ser la especificación de los puntos fijos que empleemos para el sistema de suspensión y dirección. ¿Por qué? Porque si nosotros diseñamos un bastidor en una carrocería sin pensar en dónde va a estar la suspensión y dónde va a estar la dirección, es muy posible que luego tengamos un problema gordo en el sistema de suspensión. Porque lo cierto es que si no es muy difícil dimensionar la suspensión, en la práctica, el conseguir componentes adecuados al sitio donde los vamos a montar, ahí sí que puede complicar la fabricación, con lo cual necesitamos realmente definir dónde necesita el equipo de trabajo, el equipo de diseño del fabricante, colocar muelle amortiguador, porque él va a estar pensando en un brazo, en una serie de trapecios o brazos de suspensión y por tanto unos desplazamientos o recorridos de la suspensión que necesitan anclarse en un punto determinado, eso es importante y debemos respetarlo en todo lo que podamos, y sobre todo desde el punto de vista de la dirección. ¿Por qué? Porque desde mi experiencia, lo más complicado de diseño de un vehículo, sobre todo todoterreno, es el sistema de dirección. Porque como no hagamos o como no dimensionemos unas buenas cotas de dirección, y ahí estoy hablando tanto en las cotas de salida, avance, caída y convergencia, aunque la convergencia luego la pueda cambiar, igual que la caída en algunos casos, pero como las cotas de dirección no sean las adecuadas, teniendo en cuenta la altura de este vehículo, vamos a tener muchísimos problemas de vibraciones en las ruedas y de vibraciones que pueden hacer inconducible el vehículo, con lo cual esa parte de la dirección debe ser uno de los primeros puntos que diseñemos, es decir, la arquitectura o el diseño conceptual en 2D de posición de suspensión y de cotas de dirección para poder respetarlas y calcularlas bien, porque luego podemos tener muchos problemas. De hecho, yo he tenido en varios proyectos de diseño de vehículos todoterreno bastante problemas de resonancias en eje delantero como consecuencia de no diseñar un óptimo sistema de dirección, lo que llaman el bubble, que seguro que lo habéis conocido y que habéis visto en muchos todoterrenos por ahí en vídeos, en donde empiezan a vibrar las ruedas delanteras, entran en resonancia y literalmente el vehículo te echa de la carretera, con lo cual es un tema que tenemos que ver muy bien y es uno de los temas, desde mi punto de vista, más complicados en cualquier tipo de vehículo, y más si vamos a tener un peso considerable. Bien, pues eso es un punto que tenemos que trabajar mucho con nuestro cliente, y a continuación vamos a la determinación del punto H de la posición de los pasajeros. Es decir, ¿ese punto H qué significa? Pues vamos a definir dónde debemos colocar los asientos. El punto H no deja de ser pues, un punto que está en el punto popliteo, bueno, eso lo veremos para no andar en tecnicismos ergonómicos, pero básicamente va a ser un poquito por debajo de la cadera, en donde se sitúa ese punto H. Y ese punto H que tenemos que determinar en el vehículo, hay que buscar un asiento que justo coloque al pasajero en ese punto H que hemos definido sobre el vehículo. ¿Por qué es importante el punto H? Porque el punto H va a marcar dónde debemos posicionar el piso del vehículo y cuál debe ser la altura máxima de la cabina, para que coja cualquier militar que suele tener un percentil un poquito más grande que el resto y más con los equipos que llevan, y que no tenga problemas de que la cabeza le quede demasiado pegada al techo, como he visto en algunos diseños
en donde al final, pues por un motivo o por otro, pues ha quedado la carrocería baja. Entonces es un punto muy importante la posición de ese punto H, al igual que la posición de los cinturones de seguridad, porque va a implicar unos ciertos puntos robustos en bastidor. Pues esta parte debemos definirlas con nuestro cliente mientras lo antes posible para que luego no sea un punto de divergencia en el diseño del bastidor. Con todo esto, otro punto importante va a ser el cálculo de la rigidez a flexión y a torsión del bastidor. ¿Por qué? Pues porque gran parte del comportamiento dinámico de cualquier vehículo todoterreno va a depender precisamente de esos valores de rigidez a flexión y a torsión, para lo cual a partir del 3D que tengamos de ese bastidor y dimensionando adecuadamente los materiales que usemos y teniendo en cuenta la carrocería, porque en este coche la carrocería es estructural, puesto que es balística, pues vamos a poder calcular qué rigidez a flexión tenemos actualmente y a torsión, por supuesto, e intentar analizar si es la adecuada o no es la adecuada. Y llegar a un compromiso, porque cuando tú diseñes un vehículo de carretera vas a buscar rigideces muy elevadas, pero cuando diseñas un vehículo todoterreno tiendes a permitir bastante flexión. ¿Para qué? Para que el vehículo se amolde a todo terreno y no perdamos el contacto de una rueda con el terreno. Con lo cual debemos llegar a un compromiso para que ambas conducciones sean lo más idóneas y lo más satisfactorias posibles. Si veréis que eso es un tema complicado donde no hay una solución exacta, sino que tendremos que empezar a reflexionar cuál es la mejor opción para poder llegar a una conclusión concreta. Aquí nos toca mucho trabajar en estos valores. Bien, y finalmente, un tema que normalmente siempre se deja para el final, pero en mi experiencia me dice que lo mejor es empezar desde el primer día, que es el estudio de los requerimientos normativos legales exigibles al vehículo por cuanto a si necesita o no una homologación, tanto en ámbito de México como en ámbito europeo, ámbito americana o la que aplique. Aquí nuestro cliente nos tiene que decir qué requisitos legales normativos necesitamos cumplir para poder analizar las directivas o reglamentos de aplicación y sobre todo cuáles son los requisitos militares que le están pidiendo de cara a poder dimensionar ese vehículo. Porque al final ese pliego de condiciones que puede tenerlo o no nuestro cliente, pero si lo tiene porque es una especificación militar, debemos cumplirla y analizar las normativas militares, las 1000 estándar que requiera ese vehículo, y si no las tenemos por el motivo que sea, pues tirar de otras reglas, otras normas militares que sean de aplicación general y que luego no echemos de menos en el diseño final. Con lo cual aquí veremos después que es importante crear un equipo de normativa que analice todo esto y que vaya auditando nuestros diseños para que cumplamos con todos los requisitos legales. Venga, sigamos un poquito más adelante. Bien, a continuación tenemos la etapa de la estrategia, en donde los objetivos, ¿cuáles van a ser? Terminar de definir la ficha técnica que tenemos originalmente por parte del fabricante, por parte del cliente, perdón, y desarrollarla muchísimo más, porque nos va a servir de hipótesis o de parámetros de partida para el diseño de todos los sistemas que tenemos entre manos, en donde una de las partes fundamentales que debemos iniciar o que debemos partir inicialmente va a ser dimensiones generales y masa. Fundamental la estimación, una buena estimación de masa, porque eso lo que va a implicar es un cálculo determinado de potencia y finalmente de consumo, que va a ser nuestro punto de partida para luego poder elegir los componentes de tracción y la batería que va a ser necesario implementar en el vehículo. Con lo cual esa primera parte de dimensiones y de masa debemos analizarla muy bien para procurar no cambiarla en gran medida, sobre todo el tema de masa, que es lo que más me preocupa. Bien, a partir de ahí, analizar los requerimientos o los condicionantes derivados del nivel de blindaje 5+, para que todo el mundo sepamos cómo es ese blindaje, cómo son ese tipo de acero balístico, dónde tiene que ir, qué tipo de uniones necesitan, qué tipo de torsiones son capaces de asumir para que no genere rotura en este tipo de blindajes o las uniones que tenga cuando se atornille, y por tanto eso va a generar una serie de modificaciones en el diseño del bastidor en cuanto a esa rigidez a torsión a flexión, con lo cual es un tema importante que debemos analizar cómo se monta ese tipo de estructura balística para que no genere problemas durante la dinámica del vehículo.
Y por otro lado, uno de los puntos gordos finales de esta etapa tercera de estrategia va a ser el estudio de las distintas posibilidades de electrificación. Si bien es cierto que seguramente no lleguemos a ninguna conclusión 100% óptima, pero aquí debemos buscar el compromiso entre lo que nosotros creemos más efectivo para el vehículo, lo que el cliente también quiera tener en cuanto a ese vehículo que va a comercializar, y si tenemos algún tipo de feedback del usuario final de qué necesita, como os comentaba antes, ¿no? Pues esa posible situación de un escenario bélico en donde el único combustible que voy a poder tener de forma más o menos sencilla es el JP8, porque siempre hay aeropuertos, siempre aterrizan aviones, pues si al final es algo determinante, ojo, o no. Y al final el tema 100% eléctrico es la decisión final. Es decir, aquí tenemos que hablar mucho con Rodrigo, con su equipo, para poder ver realmente cuál es la mejor opción. O incluso la posibilidad de ofertar distintas configuraciones en función de dónde trabaje este vehículo. Porque, por ejemplo, si hablamos de un ámbito urbano, es decir, un coche para la policía que solo se va a mover en ámbito urbano y que normalmente no va a recorrer grandes desplazamientos, pues ahí sí que tiene sentido, por ejemplo, un 100% eléctrico. Es decir, tenemos que ver bien realmente cuáles son los objetivos de funcionamiento de este vehículo y a lo mejor pues llegar a distintas configuraciones que todas sean compatibles con un mismo bastidor, ¿no? Eso complica todo un poco, pero puede ser una de las soluciones a las que lleguemos. Tendremos que ver este tema en concreto. Venga, pues seguimos avanzando. Vale, para eso, ¿qué os planteo originalmente? Y como os decía antes, eso está abierto a cualquier tipo de reflexión, de modificación o de propuesta. Pues yo os propongo, de momento, al principio, la creación de 4 equipos. Un primer equipo que sea especialista en temas de diseño mecánico, que se encargue de realizar la etapa de escaneo y la etapa de análisis y diseño estructural. Un segundo equipo que sea precisamente de cálculo estructural, que no tiene por qué ser muy diferente al primero, o sí, pero aquí sí que es verdad que voy a requerir, o vamos a requerir, mejor dicho, de compañeros que controlen muy bien ese cálculo estructural, elementos finitos con sus software de simulación adecuados para poder hacer el cálculo de rigideces a torsión a flexión del bastidor, con lo cual ya es un tema muy, muy concreto de este equipo 2. Y un tercer equipo de normativa, que posiblemente parezca el menos atractivo, pero lo cierto y verdad es que sin este equipo es posible que tengamos serios problemas de diseño del vehículo cuando lleguemos a las etapas finales, con lo cual mientras antes las afrontemos, pues yo por lo menos voy a dormir un poquito más tranquilo, ¿no? Sería un equipo 3 de normativa, que sí que es verdad que puede estar compuesto con una serie de personas donde hagan temas de normativa y luego también colaboren en otros ámbitos para que también desarrollen otras facetas desde el punto de vista de la ingeniería. Pero bueno, el tema de normativa es lo suficientemente importante como para tener gente pues que controle ese tema o que sea capaz de llegar a controlar, ¿no? Porque si no sabemos algo, pues es cuestión de esfuerzo para llegar a saberlo, no tiene mucho más. Bien, y luego un cuarto equipo donde desarrolle toda la parte de estrategia, es decir, ese desarrollo teórico y que podamos trabajar en paralelo. Es decir, que al final, que a medida que el equipo número 1 está empezando con el escaneo 3D y empezamos a analizar y calcular estructuralmente nuestro vehículo, tengamos al equipo 4 dándole vueltas a las distintas estrategias de electrificación que tengamos en el vehículo y un equipo número 3 que esté dándole vueltas a todos los requisitos normativos y militares que debemos cumplir tanto en componentes como en diseño para tener finalmente un vehículo pues, a la altura esperada. Por ejemplo, un tema importante en cuanto a normativa, sobre todo cuando hablamos de temas militares, es que, y pongo el ejemplo de un vehículo de combustión, cuando yo dimensiono el motor y la caja de cambios de un vehículo militar, ese motor y esa caja de cambios normalmente suele estar lo que denominan ruborizada, es decir, suele ser un diseño militar donde el funcionamiento es muy parecido al motor convencional, pero la forma de diseño y el montaje final de ese motor militar nada tiene que ver con un motor convencional. O la caja de cambios cambia con respecto a la caja de cambios comercial, porque tiene una serie de sistemas de seguridad que no incorporan los vehículos turismos normales, sobre todo de temas de seguridad y de poder seguir en emergencia, a pesar de que nos pueda romper la caja de cambios, para ser capaz de salir de una zona conflictiva. Entonces, hay una serie de matices que tenemos que tener en mente y en donde nos vamos a encontrar con un problema. Y es que a día de hoy
motores eléctricos diseñados para ámbito militar y por tanto para ser capaces de asumir altas temperaturas, como puede ser en el desierto afgano, o bajas temperaturas, como puede ser en cualquier misión, como por ejemplo en Ucrania, donde estamos actualmente, pues va a ser complicado de alcanzar, con lo cual debemos ver muy bien exactamente cuáles son los fabricantes con los cuales podemos trabajar y hasta dónde podemos llegar con ellos dentro del ámbito militar. Vamos a ver una serie de condicionantes que son muy diferentes al condicionante civil, por llamado de alguna manera. Venga, pues seguimos avanzando un poquito más. Ya nos queda poco, chicos, que sé que esto es un poco aburrido. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta parte? Pues para que sepáis qué tiene que hacer, grosso modo, ojo, cada equipo o en primera instancia, y podáis ver también dónde os vais a encontrar más cómodos o dónde podéis aportar más desde vuestro punto de vista, pues voy a nombrar una serie de tareas o enumerar una serie de tareas básicas que deberíamos hacer en primera instancia y de ahí seguro que salen muchas más que cuando nos reunamos el equipo de profesores responsables de este proyecto, pues seguramente surjan y haya que incluir en esta primera lista preliminar, ¿no? Pues fijaros, este primer equipo que va a realizar el escaneo 3D, pues debe obtener el diseño 3D del bastidor actual del prototipo, debe sacar un 3D limpio de la estructura tubular del bastidor, porque va a ser una de las primeras cosas que empecemos a modificar cuando empecemos a dimensionar el tipo de motor de tracción que necesitamos para nuestro vehículo y sobre todo marcar, como dije antes, la posición de soporte de suspensión delanteros y traseros, y aquí me faltaría, y del sistema de dirección, para poder ubicar dónde va a ir el volante, dónde vamos a marcar, perdón, a ensamblar la servodirección. Es un tema que tenemos que ver. Normalmente este tipo de vehículos de este tamaño y con la fuerza que va a requerir mover la dirección suelen trabajar por medio de una servodirección hidráulica. En el caso de un motor de combustión no es un problema porque dispongo de una bomba hidráulica movida por la correa del motor de combustión, pero en este caso no lo voy a tener. Y a día de hoy lograr una servodirección eléctrica va a ser complicada. La alternativa es montar una cremallera de dirección, pero tenemos que ver realmente qué cremallera de dirección tenemos en el mercado que me den los pares necesarios. Eso va a ser un calculillo que seguramente echemos una mano al equipo de Rodrigo. ¿Cuáles son las cremalleras de dirección eléctricas, obviamente, que van a ser capaces de generar la suficiente fuerza para mover esas ruedas? Con lo cual aquí tenemos también un desarrollo importante. La siguiente etapa, que está en la siguiente diapositiva, que sería la etapa 2 de análisis y diseño, pues ese equipo número 1 va a tener varias tareas que son las que vimos antes. Y dentro de esas tareas, pues los apartados específicos pues requieren un estudio de los aceros que vamos a emplear en la parte de bastidor, teniendo en cuenta que el acero balístico ya está definido. Ahí tenemos que analizar también qué requerimientos necesita la cabina para sustentar y para ensamblar esa chapa balística, si necesito una estructura más o menos potente en el interior que sustente o podemos emplear parte de ese acero balístico para definir una estructura de por sí. Eso es un tema que tenemos que ver. Todo lo que sea que esa chapa balística sea estructural nos va a aliviar peso a nuestro vehículo. Y luego analizar los distintos perfiles de acero empleados, en este caso en el bastidor tubular de del chasis, de manera que podamos ver qué tipo de perfiles queremos usar en cuanto a diámetro y espesor, con los tipos de materiales que luego veremos, si tenemos un perfil circular o nos vamos a un perfil rectangular en función de que yo quiera tener más o menos rigidez a torsión. Sabéis que cualquier perfil circular se va a comportar mucho mejor a torsión que un perfil rectangular. Pues ese tipo de cosas tenemos que ir analizándolas de cara a conseguir un óptimo de peso, ¿no? que va a ser un gran caballo de batalla para no pasarnos de kilos en ese tipo de vehículos. A continuación vamos a hablar de soldaduras y aquí la soldadura va a ser muy importante en cuanto a la rigidez del bastidor y sobre todo también en cuanto a los requerimientos de esa chapa balística que vamos a tener que soldar a la estructura que dimensionemos conjuntamente con nuestro cliente. De manera David, que vamos... Sí, dime. Tiene una preguntita, Fabricio. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás, Fabricio Santos? Oye, David, o bueno, Antonio, ¿ya vio David la estructura en 3D? No. ¿No? No, esa estructura la estamos trabajando, todavía no la terminamos. Es el tema del escaneo, como lo mencionó ahorita David, que suele suceder, se escanea, pero
hay polvo en el escaneo. Entonces, Ajá. todo ese polvo, manchas, lo estamos Marca. ahorita, estamos ahorita limpiando para tener solamente el puro chasis limpio, y ya con ese chasis pasa la primera etapa con el equipo 1, que es análisis y diseño estructural. Ahorita estamos ahí en el proceso para poder entregar el producto final, que le den una maquillada los alumnos y poderlo ya compartir con David para que ya tenga una mejor idea de las para que dimensiones y se diera espacios. una idea del tipo de material y la estructura que tenía. Sí que vi alguna foto que me pasó Antonio, con lo cual ya me hago una ligera idea, pero sí que es verdad que hasta que no veas al final un diseño final, ¿verdad, Fabricio? Pues no podemos Claro. dimensionar cuáles son los materiales adecuados, ¿no? Y ahí también va a jugar mucho qué tipo de materiales podemos conseguir a día de hoy. Me explico, el acero está muy caro, la distribución de acero se está complicando bastante, porque al final los países que suministran acero pues están en guerra. Entonces debemos ver bien qué tenemos disponible, en ese caso en México o alrededores, para no tener un problema de suministro, como podemos tener en algunos momentos en España. Con lo cual va a ser un hándicap a mayores, ¿no?, que podamos tener en ese sentido. Perfecto. Gracias. Nada más era comentar. Nada, a ti, Fabricio, lo que necesites, que es un placer. Gracias. Pues el tema de soldaduras va a ser un apartado muy, muy importante, porque seguramente todo lo tenéis en mente, pero las soldaduras generan un daño en la microestructura del material, la microestructura del acero, con lo cual debemos analizar muy bien qué tipo de soldaduras emplear y sobre todo qué tratamiento post soldadura debemos aplicar, no quizá en todo el bastidor, pero sí en determinadas zonas, y esas son las zonas críticas que tenemos que discriminar para poder hacer un buen diseño. Analizar bien qué soldaduras necesitamos en los tubos, es decir, mientras más curvados tengamos, más rigidez vamos a tener en el bastidor y por tanto va a ser más económico y más fiable en términos de resistencia. Las soldaduras al final pues generan una serie de deformaciones o de zonas afectadas térmicamente que me van a producir roturas un poco alejados del cordón de soldadura, que eso normalmente no suele romper, pero me va a complicar un poquito el tema. Entonces todo lo que sea poder fomentar más curvados me va a favorecer en el diseño final. Ver qué controles de calidad necesitamos implementar en esas soldaduras, quizá no tanto en el prototipo, porque seguramente sea algo manual, pero sí es bueno empezar a pensar de cara a una fabricación en serie cuáles son los controles de calidad que voy a necesitar y qué soldaduras son las más adecuadas para que esos controles de calidad no me entorpezcan mucho la fabricación del vehículo, que es un tema también importante. Crear un procedimiento de soldadura del bastidor, y aquí añadiría también que faltaría por colocar, que seguramente lo tenga ya el equipo de Rodrigo, un procedimiento para la soldadura de la chapa balística. Eso va a ser interesante poder analizarlo y ver qué material de aporte vamos a necesitar en función del tipo de acero que empleemos. Y sobre todo, empezar a pensar, y eso sí que debe haber un equipo de trabajo dándole vueltas, al prediseño de la plantilla de soldadura. Es decir, vosotros sabéis que cuando nosotros curvamos tubo, una curvadura de control numérico, que es lo habitual, esos tubos nunca van al sitio, siempre hay unos milímetros, aunque sean poquitos, de desviación. Por tanto, necesito una plantilla para llevar al sitio esos tubos en base a unas medidas concretas y que cuando sueldo, pues esos tubos tienden a moverse por el calor generado. Con lo cual es muy importante ver cómo soldamos realmente por puntos toda la estructura en una plantilla de soldadura y cómo vamos realmente o cómo vamos finalmente desarrollando el resto de la soldadura para evitar las mínimas deformaciones. ¿Por qué? Porque si en un vehículo convencional una deformación por soldadura del bastidor va a implicar una serie de fuera de tolerancias a la hora de montar la carrocería, si aquí hablamos encima de una estructura balística en donde tiene que ir al sitio en muchos aspectos, pues necesito además tener un poquito más de fiabilidad en cuanto a las cotas finales que pueda obtener en esa plantilla, con lo cual es un tema importante ver cómo tengo que hacer esa plantilla o ver qué plantillas tiene pues el equipo de Rodrigo para poder mejorarla o ayudarla a implementar en base al nuevo diseño que podamos hacer conjuntamente con ellos. Eso en cuanto a la soldadura. Y en cuanto a los procesos de fabricación disponibles, lo que comentábamos anteriormente, ver qué curvados tenemos disponibles o qué tubos podemos emplear para generar los radios de curvados que nos requiere el bastidor, por un lado. El proceso de fabricación de los soportes principales de la suspensión,
de la dirección de los asientos y de los motores que a lo mejor necesita un diseño concreto, ver si hablamos de un corte láser más plegado, ver si nos podemos ir en embutición, ver si hay algún elemento que podemos utilizar, algún tipo de fundición, en fin, debemos analizar qué procesos tenemos, porque eso va a tener una implicación grande tanto en coste como en tiempo, para poder tenerlo claro y que nuestro equipo ya diseñe pensando en el sistema de fabricación final. Ver cómo vamos a realizar el proceso de soldadura del prototipo, que lo habitual es que sea manual o a lo mejor podemos tener alguna parte ya robotizada si es posible tenerla. Ver el tipo de tratamiento anticorrosivo que le vamos a dar al bastidor y la pintura a emplear, sobre todo debido a especificaciones militares. Es decir, Rodrigo seguro que lo sabe de sobra por su trabajo diario, y es que este tipo de vehículos suelen tener bastantes problemas de corrosión y que por tanto ese tratamiento tiene que ser bastante más grueso que le damos a un vehículo de combustión convencional. Y luego normalmente en ámbito militar se pide determinadas pinturas que no brillen, que no generen deslumbramientos, en fin, de cara a un conflicto bélico, con lo cual también debemos de pensar qué tipo de pintura vamos a emplear, más allá del color, que eso nos va a dar igual, y que ese tratamiento anticorrosivo o esa imprimación que le demos al bastidor sea compatible precisamente con ese tipo de pintura. Son cosillas que parecen chorras, pero que si las tenemos pensadas de un primer momento me va a evitar problemas en la parte final del diseño. Venga, pues seguimos analizando tareas relativas a este análisis estructural. Ese equipo número 1 tiene que seguir avanzando en cuanto a la detección de los puntos críticos del bastidor actual, es decir, muy importante aprender de los errores que hayamos cometido hasta el momento para no repetirlos en el diseño final que tengamos, y todo lo que podamos tener desde un punto de vista práctico o podamos ensayar o podamos más o menos asemejar en vehículos similares al nuestro, pues nos va a venir muy bien para poder mejorar e ir un poquito más rápido. Errores siempre los vamos a tener, puntos críticos no localizables siempre van a aparecer, pero el objetivo es intentar pues, cometer los mínimos errores para poder ir lo más rápido posible. Por otro lado, otra de las tareas va a ser, como dijimos antes, marcar los puntos fijos de diseño del bastidor que va a requerir el equipo de diseño de Rodrigo. Fundamentalmente, suspensión, dirección y posición de los ocupantes. Eso es fundamental. Mientras antes quede definido, antes tendremos esos puntos fijos en bastidor que nos van a permitir ya diseñar el contorno de ese bastidor en función de lo que ya necesitemos en términos de carrocería y en términos de powertrain, es decir, motores y pack de baterías. Vale, pasamos a la siguiente. Aquí nos vamos ya al equipo 2, que se va a ceñir en ese cálculo estructural, y defino un equipo 2 solo de cálculo porque el cálculo por elementos finitos de las prestaciones del bastidor no es muy sencillo y requiere bastante tiempo, sobre todo preparar el bastidor y ser capaz de dimensionar el cuaderno de carga que vamos a aplicar para poder calcular realmente este vehículo. De manera que tendremos una serie de cálculos en estático que nos van a determinar la rigidez, la flexión y la torsión, pero un poquito más adelante, cuando el equipo de diseño de Rodrigo tenga claro la suspensión que va a montar el vehículo y nosotros conozcamos al menos los centros de gravedad de los componentes de más peso del vehículo, deberíamos iniciar un análisis dinámico del bastidor, en donde ya le metamos una serie de perfiles de vibraciones, en donde hagamos un análisis modal para encontrar resonancias y que luego no tengamos problemas de comportamiento ni de rotura durante la vida de este vehículo. Aquí ahí tenemos mucho que comentar porque hay bastante trabajo que hacer en cuanto a todos los cálculos que se desarrollan en cualquier vehículo, y que esto además complica mucho más porque hablamos de un vehículo todoterreno. Para que tengáis un orden de magnitud, si nosotros o si en algún momento habéis metido acelerómetros en los soportes de la suspensión de un vehículo todoterreno, por una pista todoterreno no muy complicada, pero sí medianamente bacheada, vamos a tener medidas reales, no son fallos del sensor, sino medidas reales de unos 30 Gs de aceleración en los soportes de suspensión. Es decir, hay mucha fuerza aplicada en un vehículo todoterreno que supere los 2000 y pico kilos. Con lo cual es muy importante que sepamos dónde están aplicados los esfuerzos del bastidor y poder simular mediante un análisis dinámico precisamente esos pulsos de aceleración para que no generemos deformaciones permanentes del bastidor como consecuencia de la suspensión, ¿no? Esto es un ejemplo muy concreto,
pero son cosas que tenemos que tener en mente para que este bastidor vaya para adelante en condiciones óptimas. Vale, pues todo esto sería la parte a realizar por ese equipo 2, tanto cálculos estáticos del bastidor como todos los cálculos dinámicos que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en el proyecto. Y en esta misma etapa 2 tenemos finalmente el equipo 3, en donde pues, necesita empaparse de reglamentos y directivas de aplicación para la homologación del vehículo relativo al bastidor y al sistema de atención. Yo ahí desconozco por completo qué normativa tenemos de aplicación, en este caso en México, en cuanto a los vehículos y más en ámbito militar, que por lo menos en España y en Europa estamos exentos de cumplir algunas normativas con una petición previa al Ministerio de Industria correspondiente. Ahí sí que voy a necesitar apoyo vuestro para conocer esos requisitos y sobre todo saber si al final pues ese vehículo se va a utilizar solo en México o es posible exportarlo a otros países, con lo cual debíamos tener en mente por lo menos la homologación europea o la homologación americana, que no es muy diferente una de otra, pero tiene ciertos matices. Entonces, en función del ámbito de aplicación de venta de este vehículo, pues poder más o menos ver qué deberíamos cumplir, aunque no lo implementemos en este primer prototipo, pero al menos saber lo que aplica. Y exactamente lo mismo desde el punto de vista militar, es decir, qué requerimientos nos van a exigir desde el punto de vista militar, tanto en diseño como accesorios que deba tener el vehículo, para tenerlos en cuenta desde un primer momento. Típico y habitual, pues suelen ser requisitos ergonómicos, en donde en función del percentil, pues yo necesito dimensionar unas ciertas posiciones de volante, de asiento, de altura de carrocería, para que cojan luego los soldados que vayan en dicho vehículo con el equipamiento mínimo que deban implementar dentro de ese vehículo. Por lo cual también es importante conocer si hay que llevar fusiles o no con un soporte determinado, si necesitan llevar extintores o no concretos, si van a llevar mochilas o no en general, porque al final el espacio de la carrocería vais a ver que no es muy grande teniendo en cuenta el tipo de vehículo que es, con lo cual es importante saber qué requiere cada uno de los segmentos en los que vaya a trabajar este vehículo. Venga, pues siguiente diapositiva. Y aquí nos queda analizar pues, la parte de estrategia, ¿no? En donde va a trabajar ya un equipo 4 y donde va a terminar de definir la ficha técnica completa de ese vehículo, dimensiones principales, vía talla. Es muy importante ver qué MMA queremos en el vehículo, que al final parte ya lo ha vislumbrado Rodrigo con esa primera ficha técnica donde debemos tener a 4 personas, pero es muy importante saber qué capacidad de carga quiere el usuario final. Es decir, si en la parte trasera del vehículo, que normalmente no va a ir blindada, esa caja de carga, si va a requerir montar equipos o no, eso es muy importante conocerlo porque va a influir en esa MMA. Cuando hablamos de MMA tenemos que considerar, como ya sabéis, un peso más elevado de los ocupantes del vehículo, o sea, no podemos ir a los 75 kilos que suele marcar la normativa europea, por ejemplo, sino tenemos que ir prácticamente a 100 kilos, porque normalmente los militares van con un equipo de a bordo que tienen que llevar en el vehículo, con lo cual ya hablamos de 400 kilos solo de personal, más todo lo que tengamos que montar a mayores de equipamiento mínimo que requiera pues, el ejército o la policía para cada uno de los vehículos, un tema que tenemos que analizar. Y con eso podemos hacer un primer cálculo de potencia y de consumo inicial que va a tener el vehículo para predimensionar realmente cuál va a ser la potencia, el par y los kilovatios hora necesarios o los litros de combustible, dependiendo de lo que queramos tener, pero al fin y al cabo la energía necesaria para poder cumplir con la autonomía que requiera nuestro cliente y con las prestaciones finales a que lleguemos tras una reunión de realmente qué queremos conseguir con este vehículo. Luego veremos una serie de preguntas como marco al final, pero segundo punto importante van a ser los condicionantes derivados de ese nivel de blindaje 5 Plus que vamos a tener tanto en temas de carrocería como en temas de altura mínima al suelo. Y finalmente, pues el estudio, y esto va a ser bastante arduo, de los distintos tipos de electrificación en función de los cálculos que hayamos obtenido de potencia y de consumo previos. Aunque luego tendremos que ajustar un poquito más, pero eso ya nos van a discriminar, pues posiblemente qué soluciones pueden ser viables para una primera etapa, empezar a filtrar y quedarnos con 2 o 3 soluciones que podamos desarrollar para que al final nuestro cliente, en combinación nuestra, pues podamos llegar al mejor compromiso. Y aquí van a surgir una serie de preguntas que poco a poco vamos a ir solventando, pero es bueno que ya empecemos a pensar en ellas. Y es, ¿cuántos kilómetros de autonomía necesita el vehículo en función de su objetivo de funcionamiento? Por tanto, ¿qué capacidad de batería es necesaria
o qué litros de depósito de combustible adicional necesito para cumplir con este objetivo, cuánto espacio libre existe para ubicar el pack de baterías junto con ese posible depósito de combustible. Entra dentro de parámetros de coste si nuestro cliente nos marca algún coste máximo para poder comercializar este vehículo, o al menos un coste de materiales que no quiera sobrepasar debido a los criterios que tenga de ventas. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Y finalmente lo que comentábamos antes, es decir, si posee la suficiente capacidad de carga, lo que estamos dimensionando, y que por tanto sea factible para el usuario final, y sobre todo que yo sea capaz de moverlo con los cálculos de potencia, par y consumo que hemos definido inicialmente. Pues todo esto, que parecen 3 cosas concretas, pues se torna en bastante extenso, con lo cual este equipo de trabajo 4 va a tener bastantes tareas que realizar. Y si no recuerdo mal, creo que con esto era, pues, dale una para adelante, Antonio, creo que era la última que tenía dimensionada. Efectivamente, es nada, un punto de partida, es decir, un kickoff en su máximo. Ah, perdón, César, MMA, discúlpame, significa masa máxima autorizada, es decir, el peso máximo que va a tener este vehículo, discúlpame. Vale, el GVW del inglés, el Gross Vehicle Weight, que a lo mejor lo denomináis así, sí. Si empleo algún término que no se entienda es porque lo utilizo en español, pero si no lo empleamos en inglés, que yo creo que es más internacional y así no hay ningún problema. Pero eso, cualquier término que emplee que no se entienda, me decís y lo cambio, ¿vale? Os lo explico. Pues sería más o menos esta retahíla de ideas previas para que podamos entender, pues, en qué reto nos estamos involucrando, que es precioso, pero que requiere trabajo y que una serie de condicionantes que tenemos que ir trabajando, sobre todo con el equipo de Rodrigo, para llegar a la mejor solución, básicamente. Te agradezco, David, excelente introducción. Nos quedan unos minutos, jóvenes, y bueno, les doy ahí oportunidad para algunas preguntitas. Ustedes ya saben su área de expertise. Ya mostró ahorita el ingeniero David cuáles van a ser las etapas iniciales. Sabemos que algunos pues le tiran hacia el área de alto voltaje, programación, diseño. En el área de diseño tenemos mucho trabajo, diseño 2D, 3D, simulación. Entonces, ya saben, en estos días arrancamos ya con los equipos, vamos dividiendo el plan de trabajo, igual en las materias con los ingenieros, con Gary. Vamos a estar trabajando mucho con el equipo de Gary en el área de diseño, con el ingeniero Román en la materia de calidad de la energía. Y bueno, los escucho, compañeros, ¿alguna duda? Rodrigo, Fabricio. Sí, a ver, Rodrigo, solicitar. Y ahí pueden encender su micrófono, Rodrigo y Fabricio. Estaba revisando sí las especificaciones hay un error de dedo en la velocidad de 0 a 60 millas o de 0 a 100 kilómetros por hora. Se lo voy a mandar aparte el dato porque sí, es mayor el tiempo que se requiere para poder llegar a 0 a 100. Se tomó un dato, de hecho nos basamos mucho en Tesla, pero el dato era el original y con cuánto nosotros lo que estamos buscando, que va a rondar entre 5.5 y 6 segundos, es lo que se está buscando. Y decía 3, ¿no? Sí, 3,5, creo que era 3 segundos y pico, sí. Posiblemente ese dato creo que viene de Tesla, del Model S, si no recuerdo mal, de cualquier vehículo deportivo al final. Yo ahorita nada más así como comentario, la intención de lo que, de todo el proyecto, me queda claro que hay algunas cosas que sí, otras que no, otras que tenemos que ajustar, otras que depende de qué motores lleve, de qué materiales cuánto pesan o sea, son muchas variantes las que hay que ver para poder llegar a la potencia determinada que quiere Rodrigo, pero la finalidad es un vehículo que no todo el tiempo va a estar a su máxima expresión, pero cuando se requiera es un vehículo de respuesta, o sea, es un vehículo, pues literal, de ataque, ¿no? O sea, es un vehículo que no va a estar todo el tiempo en su máxima potencia, pero sí, si anda en ruta y de repente requiere una reacción fuerte,
que tenga la reacción necesaria. Me queda claro que va a pesar una infinidad, ¿verdad? Pero habría que ver, pues ya con los componentes y todo eso, al final cómo se comporta esa parte. Sí, aquí tenemos dos cosillas. Por un lado, Rodrigo, te vamos a agradecer mucho que tu equipo nos marque cuáles son los sí o sí, es decir, aquellos requisitos que son fundamentales y que no se puede prescindir de ellos, los que sean, pues me lo invento, la velocidad máxima. Pues en base a vuestra experiencia o a vuestro cliente final o el requisito que sea, mira, pues tiene que ser, por ejemplo, 160 km por hora. Y ese es un sí o sí, no se puede modificar. Pues ese tipo de parámetros, los que tú consideres o tu equipo considere que son fundamentales y que no se podrían variar, ese es el primer punto de partida para buscar precisamente eso. Si luego no se considera por lo que sea, lo discutimos. Pero marcar los que son prioritarios y no modificables y luego los que pueden ser variados ligeramente, pues para adecuar un poquito mejor el diseño. Eso va a ser muy importante. Porque ahí al final Sí, marcáis vosotros lo que queréis, ¿no? Que sois el cliente final. al final de cuentas, detrás de mí o para el mercado, a quien le vamos a ofrecer este producto, quien lo requiere más bien, requiere ese tema de potencia, porque sí, en sí podemos hacer el mejor carro eléctrico con esas características, pero si ellos operativamente no les va a funcionar para lo que ellos quieren, no nos va a servir. Entonces, sí voy a marcarles muy bien los datos, por eso también les puse una velocidad tope, o sea, va a estar también limitada esa velocidad tope, tampoco queremos que la sobrepase porque el riesgo es mucho mayor un accidente, pero sí lo requieren ellos por su operatividad, como comentaba Fabricio ahorita. Eso va a ser la excepción, cuando se le demande esa potencia máxima a las baterías y a los motores y la autonomía, pues yo me queda claro que una autonomía, yo tengo de hecho un Tesla Model 3 Performance que es lo mismo, si te marca 450 caballos, pero yo me quise aventar unas carreritas o algo, pues de 450 kilómetros de autonomía y lo manejo de una manera no tranquila, o sea, sino que estoy acelerando mucho y requiriendo mucho, pues yo sé que al final de cuentas me va a acabar dando 350 kilómetros en lugar de 450 kilómetros de autonomía, porque el manejo no es ideal. Este vehículo está considerado para patrullar a una velocidad promedio de 60 kilómetros, que son los límites de velocidad que hay en el país. 60 kilómetros por hora, 70. Solamente cuando tengan un evento es cuando se va a requerir esa potencia máxima y esa velocidad máxima. Vale, ¿podemos considerar, Rodrigo, que va a ser un vehículo más urbano que todoterreno? Aunque sea un diseño todoterreno. ¿Sí? Afirmativo. Visto. Vale, vale. Pues eso cambia bastantes cosas. Porque al final uno de los elementos fundamentales que vamos a definir, y no dentro de mucho, va a ser la química que usemos en las celdas. Porque de las dos químicas habituales que tenemos a día de hoy, las tipo fosfato de hierro o las NMC, que son las que mejor rendimiento están dando a día de hoy, son completamente antagónicas. Es decir, los ferrofosfatos te generan bastantes picos de intensidad, pulsos hasta 30C para tener una fuerza descomunal en momentos determinados, pero te dan menos autonomía, por ejemplo, y las NMC, que son las más equilibradas, no trabajan bien con pulsos de intensidad, pero te dan más autonomía. Entonces, claro, eso, la decisión entre una y otra va a depender muy bien precisamente de lo que tú estás comentando, ¿no? Del objetivo final de ese vehículo. Así es. Es súper importante esa retroalimentación por parte pues del cliente y de nosotros y de que todos estemos en la jugada de cuál es la idea, ¿no? O sea, la reacción, sí queremos que corra, pero que corra cuando se le pida, o sea, no que todo el tiempo esté corriendo, ¿no? Sí, sí, no. Aparte, ahí lo bueno de un motor eléctrico, como bien sabéis, es que tiene dos potencias realmente y por tanto dos pares. Una curva de prestaciones nominal, que es para la cual vamos a diseñar pues, el funcionamiento nominal del pack de baterías, y luego te permite obtener un pico de par o un pico de potencia durante normalmente 5 a 10 segundos, que va a implicar también un pulso de intensidad de la batería, pero que permite duplicar o triplicar el par disponible y por tanto si disponer de una aceleración, por ejemplo, de 0 a 100 de 6 segundos, cuando habitualmente pueden ser 10 o 11 en condiciones normales, en un momento determinado
y para un determinado estado de carga de la batería, obviamente, pues me permite triplicar incluso el par y por tanto tener aceleraciones muy, muy altas. Entonces, con eso debemos jugar a la hora de elegir las curvas de ese motor de tracción. De hecho, bueno, yo tengo un vehículo que es híbrido y tiene pues 3 o 4 modos de manejo. Y en el modo manejo pues eléctrico, pues te da nada más a corta distancia, te da un movimiento eléctrico limitado, ¿no? Y luego te lo da combinado, motor híbrido. Y luego hay un tema también de performance o de sport, que tú puedes llegar a picar como te dice, sabes que dame el 100 de los dos. Entonces, se maneja completamente distinto. Entonces, a lo mejor un usuario de este tipo de vehículos que en modo normal esté manejando en cierto paquete y a lo mejor ya en una reacción cambia a modo Sport o algo así para que ahora sí ya las pilas se entreguen toda la potencia o simplemente nomás reaccionando, no sé, pero sí que tenga diferentes paquetes, a lo mejor te lo doy al 80, te lo doy al 100 o no sé. Sí, es un tema que tenemos que ver. De hecho, mi experiencia, y también Rodrigo tendrá la suya, que posiblemente sea más grande que la mía, porque al final su empresa se dedica a eso, este tipo de vehículos son muy maltratados y normalmente los coge una persona u otra, casi de cualquier manera, con lo cual, mientras menos opciones le demos a tocar, como pueda, más alegría le vamos a dar a Rodrigo de tema de postventa. Es bien importante, ahorita lo que les platicaba del tema de la autonomía. Tienen que tener ustedes en consideración que para las fuerzas del orden público, donde tú andes, se me acabó el combustible, ya sea gasolina, diésel, tú llegas a reabastecer o traen a veces a sus propias pipas ellos y en 5 minutos ya reabastecieron su tanque. En el eléctrico no, o sea, si bien nos va, si tenemos con el ecosistema que les vamos a hacer, oye, pues tenemos un supercargador, ok, pero se va a tardar 45 minutos, una hora, lo que sea, en poderlo volver a utilizar, porque la carga, por eso yo quiero irme un poco más sobrado en la autonomía, aunque los patrullajes sean más cortos, el problema es al momento de volver a reabastecer las baterías o cargar las baterías, que es un proceso pues más tardado y vemos de la mano ahorita del tema de a lo mejor la propuesta de un motor diésel pequeño alterno ahí para tener como opción, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, cuando nosotros dimensionamos un pack de baterías, teniendo en cuenta o atendiendo a maximizar su vida media, porque si no hay que hacer un cambio de batería y eso va a ser muy caro, normalmente del 100% de kilovatios hora almacenados en la batería, deberíamos usar al día en torno al 50%. Es decir, si mi ruta diaria supera el 50% de la autonomía del vehículo, vamos a tener un problema de eficiencia o de vida media de la batería. Es decir, lo ideal en casi cualquier química es no llegar a base con menos de un 25, un 30%, hablo de números redondos, y no cargar por encima de un 80%, es decir, utilizar el 50%. Otra cosa es que puntualmente yo agote la batería o llegue hasta el 100%. Pero si conseguimos dimensionar esa autonomía diaria, como dice Rodrigo, para que con por lo menos el 50% de energía de la batería lo utilice y deje sin usar el otro 50%, pues esa batería me puede durar 10, 15 años. Si no, de lo contrario, me puede durar bastante menos. Con lo cual luego es un problema también en postventa, ¿no? Es un tema que tenemos que ver precisamente en combinación con el peso que me va a implicar ese pack de baterías y el espacio disponible. Con lo cual yo creo que a priori un motorcito de combustión, de apoyo, me da a mí que va a ser muy necesario, ¿eh? Me da la sensación. Hablando en general, luego tenemos que verlo tranquilamente todos juntos, pero me da que ese rango extendido tiene mucho sentido en esta aplicación. Me parece muy bien. Excelente. Jóvenes, mazaritos, ¿alguna duda, pregunta? Digo, no teman en encender su micrófono. Digo, ya vieron las etapas, el plan de trabajo. En la semana nos coordinamos para una segunda reunión y comenzar ya esta semana. Yo les voy a compartir el diseño de escaneo, todo lo que se escaneó, ya para que comiencen con el diseño estructural. A ver, chicos, los escucho. César Serrano, José Luis,
Ya van a entrar a grandes ligas, ya no están en carritos, ya no es la voz. O el mini. Bueno, tú, César, tú estuviste en el proyecto del Mini Cooper High Performance. Pero a ver, Luis, tú que estás en Jack, ahí estás en la planta. A ver, los escucho, José Luis, Freddy. Freddy, tú vas a estar de titular en el área de diseño. Aprovechen ahorita estos últimos 5 minutos para preguntas con el ingeniero David, porque ya son las casi 11 de la noche allá, Galicia. Luego nos echamos un pulpito a la gallega, David. Eso estaría muy bien, ¿eh? Hay que tener tiempo para todo, ¿no? A las duras y a las maduras, efectivamente. Oye, aunque sea un pan tomate o algo ahí Lo que haga falta, ¿no? Señor. Oye, David, platícanos, tú estuviste hace 10, 8 años en Urobesa, ¿verdad? Sí. Platícales un poquito de tu experiencia, digo, para que conozcan más de ti. Urobesa es una empresa que se dedica a esto, a lo que vamos a desarrollar aquí en México, en Santiago Compostela. Sí, de hecho es una empresa pues, que fabrica pues, en un 70% más o menos vehículos militares y tiene 3 modelos clave, que es un pequeño camión que se utiliza mucho en ámbito civil para aplicación de bomberos, bomberos todoterreno, sobre todo para zonas donde sean muy escarpadas los terrenos y caminos muy estrechos. Si son camiones poco estéticos porque son muy altos y muy estrechos, pero son muy necesarios pues, para esas piezas donde no puede coger, por ejemplo, el Mercedes Unimog, ¿no? Que es la gran referencia, por ejemplo. Y luego tiene otros 2 modelos. Uno de ellos es el famoso Bantac, que es muy parecido al Hammer. De hecho, inicialmente pues, nació muy similar y que tiene un rango de pesos desde los 5.000 kilos más o menos de tara, es un vehículo grande, a los 10.000 kilos de blindado BN3, ¿no? Es un vehículo ya con blindaje antiminas. Claro, es un vehículo de 10.000 kilos que se mueve a 100 kilómetros por hora en todo terreno, es decir, es un buen bicho en ese sentido, ¿no? ¿Bantac dijiste? Sí, os lo escribo aquí en el chat. Bantac. Bantac. Ahí está. Esto viene de vehículo todoterreno táctico, básicamente, o vehículo de alta movilidad táctico, viene de ahí las siglas, ¿no? Pero bueno, es un vehículo muy parecido a Hammer, es un vehículo de unos 5 metros, es decir, es un vehículo grande, de ahí la tara mínima que tiene, ¿no? Y luego tiene otro modelo más pequeño, mira, ahí podéis verlo, efectivamente, ahí están los Bantac, que si os fijáis es muy parecido a un Hammer en lo que es la parte de diseño general, porque tampoco puedes escapar mucho, realmente, y eso es uno de los últimos diseños. Yo ya me fui hace unos años, pero eso debe ser el ST5, que es la última versión. Ahí tenéis, eso es un blindado, yo creo que está en torno a 7.000 kilos más o menos. Y el que tenéis justo en el medio que pone Eurobantac, periodismo, no sé qué, pues ese es el vehículo más sencillo, ¿no? Ok. O sea, es un vehículo grande. Y luego tiene pues el vehículo pequeño, que no deja de ser pues un todoterreno tipo Land Rover Defender, en donde hablamos de una tara de unos 2.000, 2.500 kilos, que fue uno de los últimos proyectos en los que trabajé en esta empresa, y que lo que busca pues, es un transporte de personal, un vehículo blindado. Claro, este es un ensayo que veis ahí, es una máquina de vibración en donde intentamos calcular frecuencias de vibración y modos de resonancia en el vehículo para encontrar sobre todo puntos débiles y posibles inestabilidades, ¿no? Entonces ahí lo que se simula pues, son aceleraciones que habitualmente tenemos en todo terreno. O sea, esto es muy robusto, esa parte. Bueno, y luego eso, comentaba, el vehículo pequeño, donde es un transporte de personal, que en algún caso tiene un blindaje balístico y que no puede superar por normativa europea los 3.500 kilos de MMA, ¿no? Con lo cual al final pues ahí te hace o te da una serie de limitaciones a nivel de diseño. Todos estos vehículos están movidos por un motor diésel. En casi todos los casos hablamos de un motor Iveco con caja de cambios normalmente ya automática, porque es mucho más operativo para evitar cambios de embrague, que suele haber bastantes en el mundo militar. Y inicialmente se utilizaban motores Steyr, que eran motores con un inyector bomba, fue de los primeros inyectores bombas que había. De hecho, es un inyector bomba manual, que es lo que quería el ejército, porque eras capaz de arrancarlo sin más que tirar de una pequeña pletina y con poca electrónica. Y luego ya se pasaron a motores americanos, que seguro que los conocéis, que son los Cummins,
en donde ya hablamos de un common rail y ya se complica un poco más el tipo de combustible que se puede emplear. Es decir, al final, y ahí Rodrigo seguro que coincide conmigo, un vehículo de mejores prestaciones implica más problemas en cuanto a combustible y mantenimiento, ¿no? Y a fiabilidad. Entonces, claro, al final pues hay que ver ese compromiso entre ambas cosas. Y finalmente, como pone ahora Antonio en pantalla, Bantac sacó hace unos 7 años, fijaros que hablo de 7 años, un 4x4 híbrido en este caso, que fue motivado por un proyecto de I+D que se hizo en combinación con el CETAG gallego, que es el Centro de Automoción o el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, en donde se diseñó al final un sistema híbrido para este vehículo, pero que no llegó a comercializarse. Es decir, a día de hoy ningún ejército, ojo, hasta donde yo sé, a lo mejor puedo estar equivocado, porque ya llevo años de vinculado, hasta donde yo sé, ningún ejército de momento se ha planteado pues, tener un vehículo táctico de ese estilo. Otra cosa es el vehículo pequeño, ¿no? O un vehículo policial urbano, como puede ser el caso actual. Pero un vehículo táctico para misiones en el extranjero a día de hoy no se considera que sea híbrido, simplemente por el tema que comentaba Rodrigo, por el poder llenar el depósito de combustible prácticamente con cualquier cosa que me encuentre en cualquier situación de conflicto bélico. Pero bueno, a día de hoy también cambian un poquito las cosas porque, en fin, ahora el tema cambia un poquito y todos los que sean híbridos en serie, como comentabais en el chat, o un rango extendido, que es más o menos parecido, pues me puede abrir nuevos caminos. Pues eso es más o menos un pequeño resumen de Eurovesa. Excelente, David. Bueno, pues terminamos la sesión de... Sí, a ver. Hay una pregunta ahí en el chat. Ay, sí, perdón, es verdad. Luis, si quieres enciende tu micrófono, Luis. Sí, bueno, mi pregunta era más que nada porque sabemos que van a ser vehículos de ruta, pero pues no sé, cuando se requiere alguna persecución o liberar todo ese torque, pues las baterías se tienden a desbalancear. Yo lo he notado aquí con los equipos de escáner, que cuando liberamos todo el torque de esas baterías, muchas veces se llegan a desbalancear y no recuperan carga. Entonces a veces pues la autonomía es menor. Más que nada pues sí plantear una buena estructura de qué tipo de material químico van a llevar esas baterías para tener una buena autonomía y evitar estos desbalanceos. Sí, eso va de la mano, Luis, muy buena pregunta. Va de la mano lo que comentamos antes, es decir, depende de la química que usemos y normalmente lo que vamos a hacer una de las dos, o ferrofosfato o NMC, pues dependiendo del uso, pues nos va a compensar una o nos va a compensar otra. Y en la práctica, que como tú bien dices, todas las celdas se van a desequilibrar o se van a desbalancear, aquí la solución es que tengan procesos de carga lentos, que va en contraposición a la necesidad que comentaba Rodrigo. Todo lo que sea carga rápida es un problema muy grande para la batería, porque quitamos vida media y no somos capaces de equilibrar. En cambio, todo lo que sean cargas lentas, pues lo que yo genero es un reequilibrado de celdas, que en muchos casos es un proceso reversible, puedo volver otra vez a tener casi el 100% de carga disponible, pero como haga muchas cargas rápidas y muy poquitas lentas, el problema es, como tú bien dices, que voy a tener una merma importante y por tanto tener que cambiar las celdas pues en menos tiempo del que querríamos para mantener un mínimo de autonomía. Es un compromiso que tenemos que definir también y que especificar al cliente, efectivamente. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, buena pregunta, Luis. Bueno, pues vámonos por el día de hoy. Y estamos ahí al pendiente, chicos, los veo en la noche a las 8 de la noche y aprovechamos y ahí platicamos sobre la presentación de David. Les hago llegar la presentación de David al grupo, ahí con las etapas, equipos, y listo, pues vamos a arrancar. Agradezcan a Rodrigo. Aquí está presente también Fabricio de Car Solution. Rodrigo, gracias por la oportunidad. Realmente es un proyecto que estamos bien emocionados todos. Es un proyecto, ya saben ustedes, ya conocen a todos los proyectos que se están desarrollando en Sudamérica, en México, en Estados Unidos, en Europa, y creo que va a ser el primero a nivel global. Entonces hay que irlo armando con mucho amor, mucha pasión, y confío que lo podemos sacar en un año, chicos, ¿va? Muchas gracias, ingeniero David. David, mucho gusto.
Igualmente, Fabricio y Rodrigo, un placer conoceros y al resto, por supuesto. Al resto igualmente. Bye. Ay, cuídense. Gracias. Buen día. Bye. Adiós.